el abono 26 veces. Muy buenas noches, familia de la cervecita marbellera. Bienvenidos un lunes más. Ya el lunes de luto, el lunes donde ya hemos pasado de la UCI al cementerio de San Bernabé, donde tenemos la salita asignada y donde vamos a pasar pues la noche de velatorio. Y qué mejor manera de pasar una noche de velatorio que en compañía de amigos, ¿no? Y por eso precisamente esta noche, aparte del equipazo que me suele acompañar, vamos a contar con un hombre de fútbol, un hombre que conoce bien nuestra casa, que conoce bien el rival que nos ha mandado a Segunda Federación y que por supuesto conoce el fútbol con una visión espectacular. Y creo que va a ser pues una de esas noches donde escuchando podremos entender todo lo que hemos vivido esta temporada y podremos también lamernos un poquito la herida y hacer esa terapia que siempre decimos. Antes de presentarlo a él, pues como siempre voy a presentar a mis buenos amigos y compañeros que en las malas siempre están ahí. Empezando por el hombre que está siempre arriba en mi pantalla, don Manu Mariscal. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no sepáis y que no... Es que no sé, muy triste, jodido, dolido. Es que ya no hay más adjetivos para calificar la temporada del Marbella. Se veía venir, era cuestión de tiempo desde hace una semana. Bueno, algunos lo veníamos viendo desde diciembre. Y, ¿qué te digo? Muy mal, muy mal, muy mal. Ayer, yo voy a ser sincero, yo la segunda parte no la vi. Yo ya con bueno, la primera parte tuve más que suficiente. Mejor dicho, con la primera media hora ya el resto me sobró. No quise ver la agonía. No sé, es que muy, muy triste. La palabra es triste. No esperaba gran cosa ayer, pero lo que vi en la primera parte me dejó estupefacto. Así que nada, ahora vamos a intentar llevar la noche lo mejor posible. Tenemos un gran invitado que no se merece para nada que estemos de funeral, así que habrá tiempo de hablar de todo. Pero vamos a disfrutar de la charla de Fernando y ya luego pues nos metemos en materia, ¿no? A su derecha, el profe Mario Amaro. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo voy a ser breve porque la verdad esto ya está visto para sentencia, ya lo llevamos avisando y la verdad pues hemos aprovechado un poquito hoy que tenemos a Fernando Esteve aquí, pues aprovechar el máximo rato que podamos estar con él y después pues desgranar un poquito ya en modo general pues lo que ha sido y lo que llevamos comentando esta semana de atrás, estos meses de atrás, de lo que se veía venir. Entonces pues nada, que volveremos. No sabemos cuándo, pero volveremos porque el Marbella ha caído ya unas cuantas veces y ya ha conseguido reponerse. Duele mucho, porque duele mucho de las maneras en las que se ha hecho, cómo se ha tratado a la plantilla, a la afición principalmente, que es lo que estamos esperando un comunicado, que no se da. Bueno, pues ya está, cada uno ya con su conciencia. ¿Vale? Ya dejo ya ahí a Dani ahora. Y por último, porque los últimos serán los primeros, don Daniel Canario. Buenas noches, Dani, ¿cómo estamos? Pues buenas noches, ¿no? Buenas noches a secas. Y pues nada, darle ánimo a la afición, a los que están ahí todos los lunes viéndonos y nada, que os acompaño en el sentimiento, como ha dicho Lolo, que paséis esta noche de duelo con nosotros y nada, que es lo que se esperaba, ¿no? Se ha hecho oficial. Y ya está, y a ver lo que se ve este fin de semana en la Dama. Si hay sándwich otra vez o hay canapé. Y nada, que vamos a pasar, como ha dicho Manu, con el gran Fernando Esteve, que es lo mejor que hay para aliviar este trago tan malo, ¿no? Que estamos pasando. Perdonadme porque tengo un resfriado entre la irritación de los Bad Boys, de mi equipo, de mi sangre
Y vamos a empezar ya con Fernando y será mejor. Pues sí. Mientras le damos el Venga, se la aviso. digo. De una mano lo Venga. escribe ya Jorge Álvarez, que ha sido de los pocos que yo he visto por redes que ha querido tener unas palabras con la afición. Soy muy grande, esto dure muchísimo. Jorge, muchas gracias, tío. Te lo he dicho antes por tweet. Yo, precisamente tú, que tengas que ser tú a dar la cara, a pedir perdón y tal. Desde mi punto de vista es innecesario. Tú precisamente eres el que menos tiene que Avisa a hacerlo. Fernando, ¿vale? Porque, vamos, a ti te estamos más que agradecidos por todo, vamos. O sea, temporadón el que has hecho, lo que te han dejado y lo que te he dicho en el mensaje, todo lo que sea no verte el año que viene con el brazalete de capitán, pues va a ser otro traumita para la afición. Así que nada, Jorge, mucho ánimo y a levantaros. Nada, a Yorkie, que le voy a decir a Yorkie, él lo sabe. Que lo más bonito que puedes tener que la conciencia tranquila, como la tenemos nosotros, y ya está. Y todo se andará. Muy buenas noches, mister Fernando Esteves. Bienvenido a la cervecita marbellera. Buenas noches. Una pena no poder disfrutar de esa cerveza, pero bueno, encantado de estar con vosotros, aunque no es el día quizás más alegre para la afición de Marbella. No, es cierto que hoy, bueno, es el lunes más difícil, sobre todo nosotros que llevamos 3 años haciendo esto y hasta ahora solo habíamos vivido, pues bueno, ascensos o salvaciones in extremis, con lo cual era como vivir un ascenso más, realmente. Hoy nos toca los momentos duros, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol es cíclico, a veces estamos arriba y otras veces nos toca estar abajo. Pero este año, pues bueno, nos ha tocado estar abajo y sí que nos gustaría aprovechar que le tenemos con nosotros para que nos diera una visión externa, una versión profesional, que nosotros no tenemos, lógicamente, de cuáles pueden ser las causas de que de una temporada tan nefasta en el sentido de bajar de categoría faltando 3 jornadas. Y que podían haber sido 4 o 5, lo que pasa es que los rivales no han estado acertados. Bueno, yo creo que aunque se terminó como una dinámica el año pasado y con la salvación, este año se empezó con cierta duda. Y sí es verdad que en un momento que el equipo se atascó. Ahí hay mucho cambio de entrenador, ahí entró Movilla, tampoco Movilla consiguió esos resultados y luego, bueno, arrancaron con Ya. el tercer entrenador, con Cabello y, bueno, en un principio, o por lo menos la percepción que tengo yo, es que parecía que se enganchaban esos resultados, pero bueno, vuelta a la dinámica. Al final los números son los que son y el equipo tiene los puntos que tiene y eso habla de un mal funcionamiento en general. A veces hay algo más que el propio entrenador y yo creo que seguramente ha sido un cúmulo de circunstancias las que han llevado a la deriva al equipo y han desembocado en esta situación, como bien comentáis, a falta tristemente de 3-4 jornadas, porque yo creo que ayer ya el descenso era prácticamente virtual, porque Marbella esté desgraciadamente otra vez en una categoría a la que no quería retornar. Si no me equivoco, con el Carlos Puma del Lerma disputamos, se jugaron 11 partidos, consiguió 11 puntos, llegó su destitución. Con el actual míster, con Cabello, llevamos 16 puntos, creo, en 17 partidos. Y con Movilla conseguimos 5 puntos en 7, 8, 6, 7, no recuerdo, 6, 7 jornadas. 7 jornadas. Es decir, Marbella no ha estado en ningún momento cuando veníamos diciendo que era necesario. Este año iba a estar más caro el descenso, que iba a estar en torno a los 46 puntos, pero es que no hemos estado en ningún momento siquiera a punto por partido. Es decir, que te quedas. Por eso está por debajo de los 38. Sí, Movilla quizá quien tiene el peor registro, como bien comentáis, siendo los registros malos en general, porque con un punto por partido, con 38 puntos no te salva. Bueno, tampoco culpar a Movilla, yo creo que eso es la dinámica general del equipo, porque incluso con Cabello, repito, aunque ese arranque parecía que era bastante positivo,
por lo menos en esa primera semana. Una semana ahí que enganchó 2-3 victorias consecutivas, el equipo volvió otra vez a la cruda realidad. Y ya con el déficit de puntos, pena. Hubo victorias importantes, como fue el campo del Betis o el campo del Ibiza, que después incluso creo que se ganó en casa el siguiente partido. O victoria, un empate, una Que victoria. invitaba al optimismo, pero luego ya ganó tantas derrotas consecutivas que al final, en una situación de desventaja numérica, pues incluso el propio Betis, que ha mejorado el rendimiento, también está en una situación complicada de cara a la propia salvación. Yo creo que este año, en general, es una dinámica en todas las categorías. Hablo de que medianamente controlo que solo es una división en la primera red. Se corte entre el resto de equipos, el equipo de descenso está muy marcado en segunda división, donde va a ser la salvación más barata de la historia, y yo creo que en primera red, en ambos grupos, está pasando prácticamente lo mismo, es decir, prácticamente Nastic, creo, y Tarazona, ¿no? Pelean por una plaza, ahí viendo otro equipo descendido, mientras que en el otro yo creo que Lorense, quien está peleando junto con, si no me equivoco, Talavera, por esa otra plaza, porque también hay ya 3 equipos que están denostados. Entonces, bueno, no sé por qué, es algo que no suele ser habitual, pero que es una tendencia que está marcado. Son muy pocos los puntos que están consiguiendo los equipos de abajo en la segunda y tercera categoría del fútbol español, y en este caso, pues, al Marbella le ha tocado, desgraciadamente, vivir esa situación. Bueno, voy a lanzar un poquito por hablar de otros, de lo que, digamos, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos lo que nos ha pasado, ya sabemos, digamos, lo que nos espera por delante. Vamos a hablar un poquito, pues, de su temporada. Usted este año estuvo entrenando a la Ponferradina, si no me equivoco. Y creo que coincidió con... se enfrentó al Mérida, ¿no? Equipo que entrenaba quien fue nuestro entrenador la pasada temporada, Fran Beltrán. ¿Cómo ha visto usted ese grupo 1? Y si ha visto sorpresas, ¿cómo espera estos playoffs de ascenso entre los posibles candidatos del grupo 1 y grupo 2? Bueno, a ver, muy igualado y sorpresivo, porque a priori los equipos que podían estar arriba no lo están. Es decir, al final el candidato está claro que era el Tenerife en nuestro grupo, junto con quizá la Ponferradina y Lugo, que tienen un presupuesto gigante. Pero bueno, nadie esperaba quizá ese rendimiento del Celta B, que se había renovado con muchos chicos del juvenil. Nadie esperaba el rendimiento que está teniendo el Baracaldo, que es verdad que tiene un muy buen entrenador y compite muy bien, pero está ahí peleando por su puesto de privilegio. Tampoco nadie esperaba que el Pontevedra tuviera el rendimiento que tuviera siendo un recién ascendido, y bueno, un poco los equipos llamados a estar ahí arriba. Repito, excepto el Tenerife, sí marcó un ritmo desde el principio, y algo parecido ha pasado en el otro grupo. Es decir, a priori los equipos favoritos como Murcia, Nasti de Tarragona, Ibiza, han quedado un poco en un segundo plano, y equipos con presupuestos menores. Me consta que el Sabadell tiene un presupuesto medio bajo, muy parecido al que teníamos nosotros el año que conseguimos aquel logro en Marbella, con jugadores, entre comillas, de medio nivel en la categoría. Junto con el Eldense, que es verdad que empezó firmando muy bien, pero luego cerró la plantilla o completó la plantilla con jugadores, vamos a decir así, de la categoría. Yo creo que ni en Elda esperaban que se pudiese conjuntar de la manera que lo han hecho con Claudio y sacar el rendimiento. De hecho, yo creo que eso es clave. La institución de Cabello y la llegada de Claudio cambia por completo la dinámica del equipo y pasa de ser candidato al descenso a ir escalando y actualmente ocupar la primera plaza. Entonces, en ese sentido, la categoría este año está siendo un poco anómala. Equipos que presumiblemente iban a estar arriba no lo están, a excepción, repito, del Tenerife, y otros que se presumía que sí lo iban a estar, no. Ahora, si algo caracteriza que la pelea, por ejemplo, por el playoff está muy abierta en ambos grupos, muy pocos puntos, pero sí, y sorprende, existiendo esa igualdad en la parte alta de la tabla clasificatoria, que estén tan marcados los puestos de descenso, porque por lo menos 3 de los 4 puestos de descenso en ambos grupos, hablo un poco de memoria, están marcados, y están marcados desafortunadamente de hace ya semanas. Sí, totalmente. Ha nombrado usted al Marbella, que entrenó, uno de los recuerdos más bonitos que tenemos Manolo, aquí. Sí. Manolo, ¿me dejas ahora que Dale, ha dale, marcado Fernando? Y no, es que va con lo que tú dices. Fernando, yo te voy a decir, mira, me lo sitúa, ¿vale? Wilfred, Carlos Julio, Peris, Lolo Pavón, Catena,
Alex Bernal, Corpa, Luis Rioja, Ferrón, Chusevia y Javier Añón. Madre mía. Lloro, ¿eh? Lloro. Sí, pero a posteriori. Porque hay que recordar que Luis Rioja había estado... A ver, vamos a contextualizar. El equipo venía de un presupuesto brutal con Nafti. Y de hecho hubo una institución y 2 entrenadores más. Uno de ellos también el actual entrenador de Ibiza. Se reinventa el equipo y... Bueno, yo digo que sí, pero Luis Rioja no era titular indiscutible el año anterior. Era un jugador normal. Firmamos a Corpa y a Chusevia, que venían de descender con el Linares. Wilfred sí fue una apuesta y una pelea y Jorge tuvo que ir al Villanovense de la oreja casi a por él porque Atenas lo firmó de un Navalcarnero que prácticamente nadie conocía. Luego conocíamos bien la gente de la casa y sabía el rendimiento que nos iba a dar. Intentamos quedarnos con algún jugador, pero no llegamos económicamente. Y bueno, luego la sorpresa positiva pues, fueron apuestas como la de Carlos Indiano, la del propio Chusevia, o en este caso la de los propios extremos, la de Javier Añón, que ese año estuvo a un nivel de loco, de lo que lo pusiéramos más de izquierda, de medio centro. Alex Bernal llegó en el mercado invernal ahí, ¿verdad? Y aparte llegó en el mercado invernal y eso fue una maniobra de Jorge maestra, porque sostuvo la cuerda ahí hasta el final y Mérida no quería soltarlo, pero el juego es muy importante para ellos, pero al final Jorge lo consiguió, como siempre. Hicimos un par de incorporaciones en el mercado de invierno, Peris y él, y quitamos 4. Nos quedamos con Cristian, que lo subimos del juvenil. Y bueno, con esa base funcionamos. Entendíamos que podíamos tener un problema en el medio centro si se nos caía Carlos Indiano, el resto de puestos estaban más o menos cubiertos. Javi Moreno. Sí, estaba Javi Moreno, correcto. Javi Moreno con Indiano, Ale Bernal que venía un poco ahí a suplir la media punta o posible doble pivote, y luego, bueno, las bandas las teníamos bien, pero sobre todo el que distribuía el juego, que era Indiano, no teníamos jugadores de ese perfil en el equipo y por eso seguimos a Ale Bernal. Algo parecido pasó en Elda, donde teníamos Sergio Ortuño y también llegó Ale Bernal. Y luego atrás el equipo andaba más o menos bien. Marco era un comodín que lo colocábamos donde fuese. Teníamos un buen portero suplente, aunque tuvo la posibilidad de parar poco, y arriba teníamos bastante alternativas. Juan Fran, la verdad que cuando participó hizo bastantes goles, Ferrón estaba muy bien, Narváez salía y nos rendía, Marco, repito, era el comodín, que lo pusiera donde lo pusiera funcionaba bien, y bueno, al final generamos una sinergia que nos permitió, pero claro, el equipo a posteriori dice sí, qué equipo, pero hubo que hacer una apuesta por un jugador que ganaba 1.500 euros, lo digo, era Catena, y se bajaba al piso con los 1.500 euros que venía del Navalcarnero. Y 500 pavos, tío. Tuvimos la suerte que Ríos ha tenido otro año más de contrato y pudo quedarse. Que no quería jugar más de izquierda, tuve que medio pelearme con él para que al final jugase en esa posición, porque si no nos tapaba Corpa y perdíamos la virtud de los dos extremos. Esa fue una pelea que tuve con él hasta la jornada 8 que claudicó. Y luego tuvimos la suerte de la experiencia de Lolo Pavón, el acierto de Catena y esos jugadores como Indiano, Javi Moreno, que había tenido yo ya, que salieron bien. Es verdad que no todos los fichajes te salen bien. Razva no rindió al nivel que esperábamos, pero creo que lo suplimos bien con Peri. Y bueno, al final con un equipo bastante compensado, porque también hay que recordar que Ferrón venía de no jugar en la Balona, y sin embargo ese año hizo 14 goles. Bueno, la apuesta salió bien. Yo creo que Jorge, es más, yo venía de descender con el Almería B. Yo firmé en diciembre con el objetivo de salvar al filial. Y al final no conseguí salvar el filial, y el propio Jorge, entre los candidatos que tenía, que Marbella era un proyecto apetecible, pues me firmó a mí. Así que más mérito Jorge que del cuerpo técnico. Tú sabes una cosa de aquel Marbella. O sea, es verdad que si miran los números ofensivos, no fuimos un equipo. De hecho, el máximo goleador creo que fue Francis con 11, 12, 13 goles en Liga, que son números realmente no son estratosféricos, ¿no? Y después estaba Añón con 8 o Corpas, me parece. Pero es que el Marbella recibió 27 goles en toda la temporada. Es que eso es... Sí, a ver, fuimos el equipo menos goleado de los máximos goleadores, aunque no... creo que fue el Merilla, no sé si fue el máximo goleador, pero el mejor... al final hay un valor muy importante en el fútbol, que es un valor recuadrado, decimos nosotros, que es la diferencia de goles a favor. Encontrar ese valor está muy correlacionado con el puesto clasificatorio que ocupa al final, y ahí fuimos los mejores. De hecho, al final un gol nos privó de ese ascenso, porque el golaveraje se lo teníamos ganado al Cartagena, con la desgracia de que a ese último partido le valía el empate al Cartagena,
el Écija con el empate se salvaba, pero un gol en el descuento de Mérida, de Medinafti, que luego terminó descendiendo en playoff contra el Coruso, hizo que cuando fue a por el partido el Écija se encontró con un minuto y ya en descenso. Entonces, ese partido estuvo muy mermado por eso. Hicimos nuestro trabajo y bueno, creo que fueron, no recuerdo si 70 puntos, puede ser, 69-70 puntos. Uno más hizo el Cartagena, que bueno, tenía un auténtico equipazo y el mérito de ese año yo creo también que fue que a falta de 5 semanas, hay que recordar, en un grupo en el que estaba el Recreativo, Yo estaba hecho. los filiales del Córdoba, el equipo era brutal, o sea, el grupo era brutal en cuanto a nivel. Filiales de Betis, Sevilla, filial del Córdoba, estaba el Murcia, estaba el Cartagena. Extremadura que subió, el Extremadura que subió cuarto, Sí. que subió en playoff después. El Poli Ejido, que en aquellos años era un señor equipo. Sí, fuerte, lo entrenaba. Fue el año de Quique Márquez en Extremadura, ¿no? Estaba Quique Márquez en Extremadura en aquella época ya, ¿no? Y vino, Sí. metió de penalti aquí en casa, el 0-1 y empatamos nosotros después. 1-1, me parece. Sí. No recuerdo, sí sé que ese año Quique Quique Márquez metió de penalti aquí, en el municipal. Que nos siguió, allí perdimos 3-0 y aquí en casa empatamos, si no me recuerdo. De todas maneras, Fernando, ese equipo, yo me acuerdo ese verano. Está claro que a posteriori es lo que has comentado antes, ¿no? Que es muy fácil verlo después, ¿no? Pero a mí ese equipo en verano me daba muy buenas sensaciones. O sea, bueno, Wilfred en la portería, mejor portero de la categoría de largo. Y a mí me dio un fichaje que me encantó desde el primer minuto, que venía muy criticado de las aficiones rivales, como era la Balona o Linares, Francis Ferrón. A mí ese tío, de verdad, yo lo digo, para mí el mejor 9 que ha tenido el Marbella en el grupo cuarto con diferencia. Era un auténtico bicharraco. A veces la sinergia se genera también. La verdad que el ambiente del vestuario era espectacular. Era espectacular. Y Ferrón siempre estaba bromeando con Wilfred. Y Wilfred tenía mucha afinidad con Javi Moreno. Había un ambiente sano y gente honesta y trabajadora. Es más, fue un año, si no mal recordáis, a ver, el inicio no fue bueno. De hecho, nosotros, el punto de inflexión fue un partido contra el Betis, en el que puse a Catena. Se pone ganando 1-0 el Betis que tenía arriba a Loren Morón, a Robert, a Juanma, a Aitor Guay, a Firpo, bueno, un auténtico equipazo. Uno menos conseguimos empatar y casi al final Otín estuvo a punto de hacer el 1-2. De hecho, ese invierno creo que Loren sube al primer equipo y empieza a hacer goles en primera división, porque no era sub-23 y se toma esa decisión. Bueno, ¿a dónde voy? Ahí ese fue el punto de inflexión, porque uno menos empatamos y a partir de ahí yo creo que empezó una remontada. Yo pongo el paralelismo de que muchas veces los equipos tienen que ajustarse. Ahí el mérito fue de Jorge, que supo aferrarse y defender en este caso la causa del entrenador, porque estábamos en mitad de tabla más hacia abajo. Yo creo que estaríamos como este año en la destitución de la Ponferradina, pero en peor dinámica, porque la Ponferradina en dinámica ascendente, del último 8 hemos perdido 1. En este caso el equipo iba ahí un poco irregular y a partir de ahí yo estaba convencido de que el equipo iba a alcanzar ese punto de madurez que nos permitiera competir, porque al final, una vez que ya tienes 7 o 8 partidos, testas la categoría y ya sabes por dónde va la historia. Y en este caso, bueno, prescindimos un poco del juego interior, que era un poco la idea, porque nos encontramos con dos extremos que eran dos auténticos aviones. Convencimos a Luis, que tenía que jugar en izquierda. También es verdad que Luis empezó a hacer goles. Y eso fue definitivo para que al final, bueno, luego con la aportación de Chusevia por dentro, que tuvo un año brutal hasta el tramo final, que se resintió de la rodilla, junto con la alternativa que tenía muchas veces con Añón, con Narváez y sobre todo arriba con Ferrón, que cuando se dormía Juanfran siempre salía y marcaba, porque yo creo que jugó 1000 minutos, hizo 9 o 10 goles, fue un auténtico disparate. Bueno, conseguimos también, hay que decirlo, con un bloque muy fuerte eso. Digo que había un vestuario porque llegó un momento en que encarcelan al presidente,
A mí me llama y dice, no vengas al club, que sale aquí la de Dios. La policía por allí. Yo iba camino del club y me di la vuelta. ¿Qué ha pasado? Dice, aquí nos tiene, me llamo José Manuel, dice, aquí nos tiene una sala metido. Dice, no, venga, No, que parece que hemos hecho algo. Digo, no voy, yo me espero. Y bueno, salió toda la noticia. Nos tiramos 2 meses y medio sin cobrar. Allí una indefinición. Y hubo un momento que cogimos, me acuerdo, Jorge, los capitanes, nos sentamos y digo, chicos, vamos a contar hasta Navidad, porque el equipo yo creo que está para meterse arriba, y en Navidad tenéis el compromiso del que quiera ir, se puede levantar la mano y se va. No vamos a poner ningún tipo de problema. Y la gente dijo, mister, Jorge, nosotros comprometemos hasta Navidad y a partir de Navidad veremos. Afortunadamente empezamos a ganar y apareció Jorge de Cop y digamos que nos permitió... Bueno, se nos ha caído el Pasado. mister. Cayó. Ahí está de vuelta. Ahora bien. Oye, no cayera la breva y volvieran a llevarse al presidente y la directiva, ¿no? Oye, ¿estás bien, Fernando? No. No te ha hecho daño, ¿no? ¿Eh? No te ha hecho daño, ¿no? Que te has caído, No. digo. Caída. Le has caído. He hablado al presidente y han cortado. Los de Boy se creía que iban a ir por ellos. Mira con lo que dice uno. De hecho, había un momento que José Mario me decía, dice, escúchame, ¿dónde va a meter al presidente en la cárcel? Porque después de Marbella vino lo de Burgos y luego vino lo de Badajoz. Yo no tengo la cara en ningún sitio. Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? En cualquier caso, los 3 sitios hemos ganado. ¿A dónde voy? Y ya contextualizando un poco, vimos esa situación que fue dura, hasta que llegó Jorge, lo arregló y luego es que no quiere irse nadie. Nos costó incluso de quien queríamos prescindir, que no estaba participando, marcharse, porque apostamos por Cristian y en este caso decidimos reducir un poco el grupo y viendo la versatilidad que tenía Marco, que teníamos con los centrales y la dinámica que tenía el equipo, optamos por esa teoría de los 16, como digo yo, y hacernos fuertes con 16, 17 jugadores, darle la oportunidad a alguien de la casa. De hecho, ese año debutaron Ángel, no sé si os acordáis, Ángel Cabra. Sí. Yo tengo una imagen, una bella futbolcente que chocó con Stan, que entonces estaba jugando todavía el central del y lo tiró al suelo y dio 2 volteretas y Stan, y nos reíamos todos. Debutó Cristian, que siendo juvenil de primer año dio un salto al filial del Granada. Yael. Y bueno, sí, bueno, Yael está en plantilla. Fue uno de esos jugadores que no dio el rendimiento que esperábamos. Pero bueno, en general yo creo que también era una difícil, acaba de salir de División de Honor, de Atlético de Madrid, pero en general rindieron todos a un nivel muy alto y lo demás ya es historia. Pasamos, yo me acuerdo, de los 1.200 socios a ese último lleno, con ese arreglo de la grada para aumentar el aforo, que al final no sé por qué no se ocupó. El fondo sur, el fondo norte, perdón. El fondo norte. Y es que lo que había en el estadio, es que aquello temblaba. Pero ya no solamente el último partido de playoff, sino incluso en regular, el último partido, el último tramo de competición fue precioso. El ambiente que se veía ahí en el estadio era precioso. Yo tengo una pregunta que desde hace muchos años acerca de ese partido de vuelta. De ese día. Sí, la tengo porque al final lo que siempre decimos, desde el sofá o desde la grada en este caso, el fútbol se ve muy fácil. Siempre. El fútbol se ve muy fácil. Y a posteriori más todavía. Pero yo aquel día, o sea, después de aquella primera parte que hacemos y el comienzo de la segunda, yo decía, si apretamos le metemos 5. Si apretamos le metemos 5 a esta gente hoy. Y la sensación desde la grada fue de decir, estamos cómodos con este resultado. Estamos bien. Vamos, no voy a decir que hubiera miedo a que el Celta nos metiera, que era un muy buen Celta, que tenía al... No, a Bryce, a Juan Hernández. Wilfred está buscando todavía un pelotazo, ¿eh? Bajaron a Bryce lo bajaron para los playoffs. Sí. Y allí en su estadio nos dio un repaso importante. Aquí en la vuelta estuvo más flojito, pero allí sí fue un jugador importante. Pero se puso nervioso Bray, porque cuando tiró el penalti se puso nervioso, ¿eh? No, ya. Entonces, yo siempre he tenido esa pregunta.
¿hubo miedo a encajar? No a nosotros, pero ¿hubo miedo a encajar? No, hubo un convencimiento pleno a que íbamos a pasar la eliminatoria. Allí sí que es verdad que la vimos titubear con el 2-0. De hecho, un momento que yo paré al equipo porque le dije, que me acuerdo, llamé a Ño y le digo, para esto porque llegamos vivos con 2-0. Digo, allí lo arreglamos. Porque el partido estaba siendo de ida y vuelta y como decían en el tercero, ahí sí que es verdad que se complicaba la cosa. En la primera parte llevamos 0-0, pero haciendo buena primera parte. De hecho, incluso hubo 2 remates de Catena, no sé quién teníamos preparado, que sacaron bajo palo. Pero la percepción al descanso era que uno y nos metíamos, y efectivamente. Llegaron esos 2 goles y tuvimos 10 minutos finales de partido en el que hubo 2 ocasiones no excesivamente claras, pero para mí muy, muy, muy claras, de estas que llega y rematan mal, y sobre todo una de Corpa, que hizo una diagonal hacia adentro que se metió prácticamente con el portero. Ahí yo vi la eliminatoria solventa. Luego nos fuimos a la prórroga y la prórroga el equipo estaba muerto. Sí. Hacía mucha calor, ellos eran más jóvenes. Carlos Julio no podía. No me acuerdo de Carlos Julio. Teníamos poca capacidad para poder rotar. Y bueno, llegó la tanda y la tanda, pues ya está. Yo creo que se ejecutaron los penaltis a la perfección. Hubo un detalle en la tanda y esto luego con posterioridad, y no es culpa de nadie, simplemente ríes porque la gente está nerviosa y le dije al capitán, no voy a decir quién era el capitán en ese momento, le dije al capitán, elige tirar primero o la portería nuestra. La portería nuestra no era la que se lanzaron los penaltis, era la otra. Porque era la que siempre nos preguntes por qué metíamos los goles. Pues tiramos segundo en el fondo y elegimos la portería que no era. Claro. Y ya ahí digo, mierda, ya me empezó a cruzar la tanda de penalti. Aún así, bueno, teníamos confianza plena en Wilfred, pero rozó una que estuvo a punto de parar y fue el fatídico quinto penalti que, bueno, el portero y el hombre jugó en el Salamanca. Correcto, acertó el tiro de Luis. Y como yo le digo a Luis, bueno, nos debe una. Sí. Wilfred es un futbolista que ha tenido en ese aspecto muy mala suerte en Marbella, porque es un portero que nos ha dado muchísima alegría durante los 90 minutos de partido, nos ha dado 3 puntos en más de una ocasión, pero sin embargo en las tandas de penalti el pobre no he recordado para uno. Ahora, y ya que está retirado, no para un puto penalti. No. Este no te conecta nunca. Cartagena, es de Cartagena. El de Cartagena sí. El de Cartagena sí. Sí, no, va para alguno, pero a ver. La línea general es que no los para. No. Sí, pero recordamos la tanda de penalti con el Valladolid. No sé si no fue en. No, pero el Valladolid estaba el otro portero, no era. O entonces estoy confundiendo. Chris 4L No, hombre, ha sacado el Moreno, su entrada. que era suplente aquí, estaba el que estaba con. Que se fue elegido, y después estaba Santomé. Santomé. Alex Santomé. Pero no era la primera. O sea, él ha tenido dos o puede que 3 tandas de penalti con nosotros. Y decíamos, y bueno, de hecho, tenemos la suerte de tener amistad con él y se lo hemos dicho en persona. Wilfred, eres probablemente de los 3 mejores porteros que ha tenido el Marbella, pero chiquillo, no para una tanda penalti, vamos. Yo no recuerdo el dato exacto, sí recuerdo que ese año fuimos el equipo menos goleado, que nos dio la vida, porque paró Yo recuerdo un partido contra casa contra el Melilla, donde certificamos falta de 5 semanas que era el playoff, que paró lo imparable. Yo no sé si viste ayer el Racing contra el Huesca, hizo 7 paradas de balonmano el portero del Huesca, que bueno, Wilfred ese partido hizo 10, sacó lo imposible, ¿verdad? Y Wilfred nos dio la vida. Ahora, eso, igual que él era espectacular en el día a día, generaba una dinámica de grupo brutal, se quedaba picando a todo el mundo para que le tiraran falta, apostándose que es el finito, se vio un finito después de y no había manera, no perdía ni uno. Ahora los penaltis no le gustaban tanto. Pero bueno, es culpa de Wilfred. Ahí no había tanta información. Porque ahí el trabajo era adivinar un poco la tendencia que tenían los lanzadores. Y bueno, quizá ahí no profundizado mucho en ese trabajo. De hecho, ellos nos paran el partido porque Luis Rioja venía del Celta B y después lo hablaba yo con Rubén Alves y ellos sabían que la zona de seguridad de Luis era esa.
y pararon el penalti porque conocían a Luis Rioja. Claro, Entonces no había tanto volumen de información, repito, y bueno, esa fue un poco la clave, fíjate, su pasado Sí. por el Celta B. Pero, dicho eso, nos dieron la vida y hay que estar orgulloso de aquel equipo. Yo estaba convencido de que era un equipo que iba a hacer, no digo que iba a ascender porque había que pasar 3 eliminatorias, pero que iba a hacer mucho más de lo que hizo. Desafortunadamente, pues en un partido en el que creo fuimos mejores, a pesar del equipazo que tuvimos delante, remontamos una eliminatoria y nos quedamos con la mía en el labio y llorando. Yo aquel partido, por lo injusto, me derrumbé. A veces pierdes y bueno, te vas jodido, pero hay partidos que sientes que vas a sacar y te va... Te marcan, vamos. Te Y te vas marcan. destrozado. Yo aquel día salí destrozado del estadio. Fernando, yo siempre te lo dije, porque después en tu carrera profesional, después de Marbella, vino, no sé si por ese orden vino Burgos, no sé si llegaste a debutar en Salamanca, me acuerdo, con gol de Gotti, creo que fue. Y después te Gotti marcó fui Salamanca, pero debutamos contra el filial del Atlético de filial Madrid empatando a 1. Gol, a 1. por cierto, no sé si marcó Dani Pichín o Dani Pichín, Joaquín. No recuerdo bien quién fue. uno de ellos, ¿no? Que después Gol de volviste a Málaga. tener otro proyecto ganador, que creo que fue con Ferrón. Yo me acuerdo que metió un gol, no sé si fue en Murcia o en Almería. Tú me corriges que fue un golazo. Hace poco lo puso él en red social. Y se te escapó una final, creo que fue con la Morevieta, ¿puede ser? Con el Sí, a ver, Badajoz. hay que Badajoz Morevieta. contextualizar. Nosotros éramos conscientes de que aquel era el año en el que ser primero tenía menos ventaja. Menos Fue el ventaja. único año en el que ser primero no te daba ascenso directo y no te daba reválida. Porque entonces ser primero te daba, como da ahora, ascenso directo o te daba reválida. Reválida significa que si perdía un partido ascendía en el siguiente. Por ejemplo, le pasó al Castellón, que perdió con el Logroñés y tuvo reválida, y eran solo 2, no 3. Y en ese caso, o en ese partido, nosotros pasamos con solvencia a la primera, pero la única ventaja era, bueno, el tema del empate y la prórroga. Pero jugamos con un equipo que era complicado. De hecho, yo pedí no jugar en Badajoz porque el campo ya no estaba en las mejores condiciones. Llevamos 3 meses y medio sin cobrar. La labor de jardinería era mínima. El campo no rodaba bien. Nos venía mucho mejor jugar en el Almendralejo, que tiene unas dimensiones muy parecidas a las de Badajoz. Pero al final voy a ser tenue diciéndolo. Nos pusieron el partido en Badajoz contra el criterio del cuerpo técnico. No veas, tío. Bueno, mister, Ok. y usted que ha vivido tanto esta nueva primera de Federación como la extinta segunda vez, ¿qué virtudes y defectos ve o cuál le gusta más, cuál le gusta menos? ¿Diferencias entre ambas? ¿Cree que, como algunos creen, era más difícil aquella segunda vez o es más difícil esta primera federación? ¿Cómo las ve usted? Siempre que hay un filtro, hay una subida de nivel. Es decir, la primera red permite que los equipos, entre comillas, punteros que no están en segunda estén en esa categoría, por lo cual el filtro es menor y la competencia es mayor. Y de hecho, a los equipos que suben no tienen ese salto tan drástico de la segunda B a la segunda, porque antes prácticamente de 4 que ascendían, 3 descendían. Era raro que, no sé, que esa proporción del 50-75% no se diera. Ahora yo creo que no es tanto. Los equipos que ascienden, por ejemplo, ¿quién ascendió el año pasado? Ascendió Ceuta, se está metiendo con solvencia, ascendió... La cultural. La culto, sí. que sí, de los que... Ahí. pero vamos a los que descienden. Mirandés es un equipo estabilizado, Zaragoza es un equipo estabilizado, Huesca es un equipo estabilizado, la Cultura es el único de los equipos que descendió. Es decir, eso yo creo que te da. Y aparte hay muchos equipos de segunda que se están nutriendo de jugadores de primera red y el salto es mucho menor. Estamos viendo como jugadores que rinden a un nivel muy alto en primera red, no tienen ningún problema en funcionar bien en segunda división. Por ejemplo del pelirrojo del Racing de Ferrol, que terminó jugando Carlos en la Vicente. primera división y que ha terminado, correcto, que su hermano es gemelo del lateral derecho del Murcia. La ha terminado firmando el Birmingham, pagando un auténtico pastizal por él. Es decir, ese salto, Víctor San Bartolomé, que estaba haciendo una buena campaña en el Baracaldo, salta sin ningún tipo de problema y es titular en Albacete, etcétera, etcétera. Es decir, ese salto es mucho menor. Ahora, sí, esperábamos
que esa categoría tuviera una cobertura logística, vamos a decirlo así, de mayor calidad a la que está teniendo, porque hay una diferencia abismal en la calidad de la retransmisión de una categoría a otra. Y ese salto, aunque se ha dado un salto en nivel futbolístico, creo que a nivel logístico se ha dado, pero ha sido relativamente pequeño. Porque, y aquí hago una crítica, desde los... Y quizás me matan cuando voy a decir esto. Desde la propia narración de los partidos y los comentarios, que algunos es para pagar la tele. Sí. Porque Sí, yo lo sí, sí. siento, pero es que me duelen el alma, ¿vale? Y hay algunos que son muy buenos, pero es que hay otros que hay que apagar la tele, porque es que vamos, No, es que es verdad, llevo razón. Pero ojo, creo que también tiene que ver un poco con incluso ahora funcionan bien, pero los propios realizadores, cuando funcionaba el famoso VAR o El FVS, ¿no? la solicitud hacedora de FVS, ni los propios realizadores sabían que era una app, es decir, no sabían que era una secuencia completa de juego para poner. Les costó 8 o 10 semanas enterarse. Incluso una propuesta por parte de la federación de instaurar una plataforma parecida a Y Scout o Media Coach, que ahora se llama Performance, y que al final quedó un poco en vacío, porque yo creo que logísticamente no daba tiempo. Entonces, ahí la categoría está carente. Porque incluso la realización, hay partidos que no puedes ver porque es que el balón va siguiendo la cámara. Yo el pero que le pongo a, pero también creo que bueno, mejorará, o al menos espero, porque tampoco creo que sea complicado. Solamente mejorando un poco la calidad de los comentarios y el tiro de cámara, creo que la historia mejoraría bastante. Y luego, también de la categoría nueva, yo te quiero comentar acerca del nivel arbitral, porque yo este año lo que he visto, bueno, estas 2 temporadas lo que he visto como aficionado del Marbella, a nivel arbitral no lo recuerdo en la segunda vez. Y no solo lo vivo yo, al final nosotros pues tenemos la suerte de hablar con muchos aficionados de equipos de primera federación, y hablas con los aficionados de la Algeciras y están todos quemados. Hablas con los del Cartagena y están todos quemados. Hablas con los del grupo 1 y te vienen diciendo lo mismo. No, o sea, el aficionado no siente esos discursos, ¿no?, catastrofistas, tan comprados, no sé qué, no, pero sí siente que el nivel del arbitraje es inferior a digamos, a la tercera categoría del fútbol español. Pues yo tengo la percepción contraria, ¿eh? Yo creo que es verdad que, bueno, que al final en la viña del Señor hay de todo, pero yo veo a los árbitros cada vez más preparados, concienciados de que perder esta categoría es perder mucho, y concienciados de que el salto a la segunda división lo tienen mucho más cerca que antes, y incluso físicamente tú los ves mucho más preparados. Antes veía árbitros con unas morfologías que no ve ahora. Es que ahora Eso sí. el perfil de árbitro se tira, pero porque se cuidan físicamente, no porque Sí. sea algo estético, sino que ellos ahí hacen y luego aparte me consta, porque lo sé, que ellos tienen formaciones semanales, retroalimentación, en fin, luego hay de todo, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que yo hay árbitros que esperaba que estuvieran en otra categoría y no están, y yo creo que también le ayuda mucho el hecho de ser cuarto árbitro en segunda y primera división, porque al final un poco maman ese fútbol profesional y no son tan impulsivos, o aprenden un poco a controlar esas otras cosas que en el fútbol profesional, vamos a decirlo así, se permiten y no son tan impulsivos. Yo tengo esa percepción. Sí que es verdad que al final, bueno, el VAR o el FVS yo creo que distorsiona un poco, porque al final no deja de ser también interpretativo, y las tomas que tienen los árbitros a veces los metemos en un fregado reclamando determinadas situaciones porque no tienen la calidad de audiovisual como para tomar decisiones de fundamento con ese argumento, porque es que decían que iba a haber 6 u 8 cámaras por estadio, y en alguna hay 4, y yo creo que en ninguno, en poco hay 8, con lo cual siempre depende mucho de esa toma arbitral. Bueno, y luego aparte, los entrenadores también hacemos un uso torticero o ventajista del VAR según qué situaciones, que a mí personalmente
No digo que no lo haga, pero que a mí personalmente me enfada. Es decir, hay cosas que tú no puedes pedir una expulsión por una nada en medio campo indecente. No se lo ponemos fácil al árbitro nosotros tampoco. No. ¿Cómo se nota que Daniel está malito de la garganta hoy, eh? Sí. Pero malo que estoy de la garganta y aquí estoy al pie del cañón. Fernando, no, Lo que está sufriendo el pobre, porque después de lo de ayer Buah, tela. tiene que estar abatido. Yo recuerdo el día después. Yo hay 2 días que tengo grabado a fuego, que son el día después de Morevieta, que yo despertaba soñándome que era mentira, y el día después contra el Celta me pasaba igual. Pensaba que era un sueño, me despertaba y digo, mierda. Fernando, mira si tengo mala suerte que me han mandado el Argidol en supositorio. O sea, que él te puede recetar algo, ¿eh? Que lo tiene aquí, ¿eh? Te dice rápido. Hostia, Pues, ¿verdad? Somos médicos, ¿verdad? No me acordaba. Lo complicado es meter el polvo por ahí, Sí. porque el alquiler está en polvo. El sobre. Qué crack, tío. Ay, ¿qué te iba a Que, decir? Fernando, que no hace falta un director deportivo como Jorge, ¿eh? Qué bueno es, ¿eh? Diferencial. A ver, yo presumo de ser amigo de él, pero también es verdad que con él tengo poca relación. Hablamos cuando hay que hablar, porque Jorge, una vez que se mete en su burbuja, es Jorge, luego sale de su burbuja y lo tiene. Sí, sí. Pero lo suyo es un número uno. Número uno, y vamos, yo a ver, mi experiencia, no lo de lo personal, que también, sino de lo profesional. Yo he tenido pocos directores deportivos como él. En cuanto a consenso para firmar jugadores, en cuanto a visión para ver jugadores que yo no sabía ni que existían, y luego la capacidad y habilidad para negociar, que era brutal. Y luego, en lo que respecta al entrenador, la defensa a ultranza en momentos de cierta crítica, porque si el director deportivo llega a ser otro, te digo yo que yo he tenido alguno que es muy blandito, que cede ante la presión, ante la opinión de un tercero. Él no cedía. Él tenía claro que era su entrenador, y él tenía claro que la cosa iba a salir bien. Moría contigo. Y eso en este mundo se agradece, ¿vale? Porque perfiles como él te encuentras poco. Luego, aparte, bueno, con José sí tengo una relación personal, porque fue mi segundo entrenador 3 años y hablamos, no voy a decir todas las semanas, pero casi. Yo he tenido 3 grandes segundos entrenadores que me han hecho mejor, que soy Juan Fran Funes, actual entrenador del Málaga, que estuvo conmigo 5 años. Después de él vino José Mari, que estuvo conmigo 3 años y después tuve la suerte de tener a Antonio Castaño. Ahora tiene un cargo directivo como responsable de formación y vicepresidente del comité de la Federación Española de Fútbol, y la verdad que he tenido la suerte de ganar 3 amigos, porque han estado conmigo 4 años. Cuando tú estás 4 años compartiendo tantas horas como compartimos, porque ellos tienen el mismo efecto que yo, y es que nos gusta tanto nuestro trabajo que echamos muchas horas. Compartimos tantas horas, bueno, no solamente nos conocemos bien, sino que luego, amigos, de hecho, te puedo decir que mensualmente con ellos puedo hablar 2 o 3 veces con los 3. Tienes mano, Fernando, ¿eh? Tiene buena mano ahí, ¿eh? Sí, para el segundo. Los buenos son ellos, a ver si vuelvo a elegir bien, porque ellos son los que me han hecho bueno a mí. No, Fernando se ha puesto unos cuantos Por años, ¿eh? Con Loja, lo ascendió a segunda vez, con Funes ha pegado unos cuantos años, y en ese Loja, si no me equivoco, estaba nuestro querido Gato, que creo que fue hasta goleador, que me corrija el míster, contra el Pucela, y además ¿no? lo firmó el Cádiz. Y es más, os cuento anécdota. Ese año llamé yo a José Mari, por eso no es en el lateral izquierdo. Llamé a José Mari, pero era el capitán del Marbella y decía que no se movía. Y terminó firmando a Benji, que jugaba en el Vélez Málaga, no sé si lo recordáis. Y fue el año del ascenso, y el siguiente año en segunda división B. Hay una pregunta, mister, que muchos aficionados nos han pedido que le hiciéramos. Aunque más o menos sabemos la respuesta, pero muchos aficionados, cuando se han enterado que iba a estar usted aquí hoy con nosotros, nos han dicho, por favor, pregúntale. Y bueno, la pregunta es muy sencilla. Tampoco quiero meter un compromiso, pero la pregunta es, si a usted desde Marbella se le ofreciera un proyecto de verdad, un proyecto vista 2, 3 temporadas por delante,
donde se deje trabajar y donde una persona sea la que tome las decisiones de su confianza, ¿se plantearía volver a esta casa? Si vuelve Jorge de Cózar, sí. A ver, Buena respuesta. ha habido Bueno, posibilidad tiempo claro, atrás, pero no han anda. cuadrado los tiempos y la forma. Entonces, Claro. bueno, Claro. yo creo que ahora el Marbella tiene que saber qué proyecto quiere y a partir de ahí no es una cuestión de entrenador, es una cuestión de proyecto. Y también, Creo que hay otras cosas más importantes que vienen antes del entrenador, que es ver cómo ahora, en este caso la empresa que compró el club, encaja ese descenso y qué va a hacer con el club. A partir de ahí, lo demás viene atrás. Yo no quería irme de Marbella. De hecho, a ver, si nosotros la intención era continuar. Jorge, junto con José Mari, que era partícipe de esas decisiones, y yo veníamos trabajando ya incluso en el equipo del siguiente año. Teníamos jugadores comprometidos. Teníamos jugadores con un compromiso verbal de renovación. De hecho, Corpa y Rioja se comprometieron verbalmente a continuar en el equipo. Estoy diciendo cosas que puedo decir ahora con el tiempo. Es decir, el año, o sea, la idea era insistir y ascender porque creo que formamos una base para y ya era diciendo porque la gente quería venir. Pero bueno, sabéis que hubo un intento frustrado de una primera venta. Que era un poco la base del proyecto y luego apareció Best of You y ese rumor. Jorge levantó la mano y se fue. Y por lealtad le expliqué por qué iba a tardar una semana en tomar la decisión, él lo sabe. José Mari, Padilla y yo nos sentamos, tomamos la decisión de irnos. Padilla había estado conmigo 8 años, compartiendo vestuario, coche y demás. Y fijaos, alguien que esté en Marbella, que te dé su palabra y tenga esa lealtad contigo, y no la tenga, en este caso, la persona de confianza que tú te llevas, también fue algo doloroso. Nos sentamos 48 horas antes para decir que no seguíamos, de comunicarlo, viendo que Jorge ya había salido y viendo que allí no había un proyecto visible, todo era casi intentar dar continuidad, pero de una manera que no nos gustaba. Decidimos no continuar y sorpresivamente, bueno, 2 días, o sea, un viernes creo que fue a rueda de prensa y el domingo anuncian a Padilla como entrenador. Eso fue también otro palo duro que a veces te enseña la vida. Nunca esperas que alguien dé tu confianza y con el que has compartido tantas cosas. Han sido 8 años, 8. Al final, de manera unilateral, tomé esa decisión. Bueno, ya está. Fue su decisión, que agarré las consecuencias. Nada, pues mira, a través de Padilla, pues nos dio lugar a conocer también, porque por número, la verdad, pues no hizo registro bueno. De hecho, cuando lo cesan, el Marbella está en descenso, ya en manos de Beoyu, y pudimos conocer otro gran entrenador aquí en Marbella, como fue David Cubillo, el cual nos hizo soñar, como nos hiciste tú, con una primera temporada que, si llega a durar más, nos mete en playoff, pero la siguiente después, que fue la de la pandemia, pues puñetera pandemia y puñeteras casualidades que se dan muchas veces, pues un ascenso directo que podíamos haber tenido, o bueno, la eliminatoria de campeón, con ese penalti que ha mencionado Manu allí en Cartagena, ese empate en Huelva y ese parón que al final reventó la plantilla, ¿no? Ya eran situaciones no vividas. Es que el equipo iba en dinámica de ser primero. Claro. Es que iba en dinámica, es que iba a ser primero. Es que iba a ser primero. Si no recuerdo, este año se corta la competición. Sí. Que hay 2 cosas que llaman la atención. Uno, el equipo de Cubillo. Tengo muy buena relación con él, la verdad que es un tío excepcional. Por lo menos el trato personal que yo he tenido con él. Me parece un buen entrenador, me parece un buen tipo. El equipo iba en dinámica de ser primero. Y ese año, además, hubo una circunstancia de un equipo que terminó ascendiendo. El Castellón estaba quinto y la semana anterior le dan 3 puntos por una elección indebida. Y casualidad se para la liga justo cuando le dan 3 puntos y se mete, porque estaba fuera de playoff. Así que a veces el destino es caprichoso. En ese sentido, bueno, benefició a un equipo y perjudicó
en este caso otro, y digo que lo perjudicó porque yo creo que ese Marbella iba en dinámica de ser primero y tener esa ventaja de la bola extra, que entonces ya había. Bien, un penalti. Un penalti nos privó de Ese esa primer primera puesto. posición. Pues sí. Pero bueno, Aparte, un equipo al que ya hemos cogido manía. sí, claro, que estaba siempre metida en todas las luchas, la verdad. Pero un Y ejemplo, Cartagena es un sí, ejemplo de insistencia también porque la hostia que se llevaron perdón por la expresión, en Majadahonda, y ahí siguieron insistiendo y al Sí, final hasta que lo consiguieron, claro. ¿Sí? consiguieron y bueno, hasta el año pasado han estado bastante tiempo en el fútbol profesional. A veces los proyectos se sostienen a base de fe y de trabajo, y ahí el Cartagena sí que es verdad que fue top. como estaba comentando, en el Dense Cartagena, que han caído en este grupo 2, pues recién descendidos, pero ahí está el Cartagena luchando con el Europa en ese quinto puesto. Y yo te lo iba a preguntar, y porque te estarán viendo desde Elda, ¿no? Yo creo que de favorito. Es verdad que el Atlético de Madrid se ha caído a 4 puntos de Sabadell y el Dense. ¿Y a quién ves tú campeonando en este grupo 2 ahora mismo? Yo veo al Eldense y la semana pasada hablé con Juan Canales y le dio un mensaje porque no me gusta interferir ni. Me consta que tiene buena relación con Claudio, que Claudio es un tipo también excepcional. Y le dije, Juan, digo, si ganáis y se dan los resultados, me parece que hay un enfrentamiento que es Sabadell Atlético de Madrid, con lo cual incluso, es decir, si soy capaz de ganar en Sevilla, se puede dar la circunstancia de que tenéis 2 balas y con una de las 2 balas sois primero. Es decir, es muy importante el partido esta semana. Y porque de perder de Cartagena, pues llame para darle ánimo. Y la verdad que ayer el equipo fue demoledor. Yo ayer coincidí que entraba de guardia justo a las 8 y pude ver, nada, 5 o 10 minutos, pero los 5 o 10 minutos que yo era casi Lo- de Lo ritmo, era sufi- Dioni, 2-0. ¿Y no hizo falta más? Ya está. y cuando yo vi 3-0 al descanso, digo, madre mía. Sí. Eso y el empate del Sabadell le permite eso, que ganando esta semana probablemente va a tener mucha posibilidad de, ganando uno de los 2 partidos que le queden, ser campeón. Yo veo al Edense primero, si soy Sí, yo honesto. también, yo también, ¿eh? Los 15 minutos del Marbella en Elda lo hemos visto demasiadas veces esta temporada. Demasiadas, incluso en casa. Hemos vivido muchos partidos donde en los primeros 15 minutos nos hemos visto con un gol o incluso con 2 goles No. en contra. Y claro, eso hace. No puede estar remando todos los partidos o 70 o 60 minutos contracorriente porque alguna vez toca la flauta, pero no toda la jornada. Se ha visto la diferencia de la dinámica de un equipo que va volando hacia segunda división y un equipo que ha aterrizado en la segunda federación. Es duro, sí, es muy duro, pero bueno. Fernando, ¿te ves con proyectos el año que viene? No lo vas a decir, pero Me ve, yo quiero tú quieres verme, proyectos. Tú quieres quiero proyectos. verme, pero tengo los pies en el suelo, es decir, obviamente al final quiero entrenar el año de segunda división, entendemos. Yo vengo 4 años en los que venimos de hacer 3 playoffs, de salvar un equipo que estaba en puesto de descenso como es el Burgos, que nos costó la misma vida y que creo que fue la base para que después se construyese un proyecto de ascenso. Con esa idea fuimos a Burgos y la verdad que el propio José Mario puede constatar que fue un año de trabajo durísimo, pero que aprendimos muchísimo también y de una permanencia, es decir, son 5 años de éxito, entre comillas. Entonces creo que lo lógico hubiera sido, después de haber ascendido y haber mantenido un equipo en la categoría, hubiese tenido continuidad en segunda división. Porque yo soy de lo que opina que si tienes continuidad un segundo año, eres entrenador de la categoría. Yo me la juego en segunda división. Esperé. A veces, bueno, las apuestas salen bien o salen mal. No cogí ningún equipo en segunda división, pues porque no surgió la posibilidad. Yo sabía que no iba a ser primera, segunda y tercera opción, pero entendía que podía ser la 10ª o la 12ª. Hubo 16 y no entré ninguna de esas 16. Y obviamente, al final llega el siguiente año y te replanteas coger un proyecto, dar un paso atrás y tratar de llegar otra vez al fútbol nacional. Prefiero el fútbol profesional. Creo que la decisión la tomé convencido, porque incluso tenía propuestas de mayor cuantía económica, pero digamos de mayor duda logística. Conocía bien Ponferrada, me informé bien.
Pero bueno, yo creo que cuando estamos arrancando el proyecto y va la cosa bien, sorprende a todo el mundo, que el equipo, porque a mí me podían haber destituido en la jornada 7 u 8 porque el equipo no tenía de arrancar, pero en la jornada en la que estábamos, después de una dinámica de una derrota en 8 partidos, Es justo. en la que el equipo transmitía ya una cosa distinta, en la que además, no lo digo yo, medios de comunicación y tenéis la hemeroteca, decían que perdimos el partido probablemente que mejor jugó en Balaído del año, en el que tuvimos más ocasiones que el rival, llega esa sorpresiva destitución, que a mí me pilló, vamos, yo Hablamos. era festivo. Yo me enfadé en aquel momento, que me duró el enfado 24 horas, porque lo entendí totalmente injusto. Ahora, dicho eso, uno lo acepta y a veces se gana y a veces se aprende. Y ganas tengo este año. ¿Dónde me pondrá el fútbol? Pues lo veremos. Espero que en un proyecto en el que pueda tener herramientas para poder seguir repitiendo esos otros años, entre comillas, donde hemos ganado más que perdido. Yo, aparte de ese momento, Fernando, ahí en la Ponferradina que te hicieron vivir este año, y no vamos a centrarnos, ¿no?, en los momentos no de bajón, sino de donde no le ha ido bien, entre comillas, a Esteves. Yo me acuerdo de la temporada del Eldense en la que llegas a segunda división y luchas por mantenerlo. Y la rumorología y los nombres que se filtraban te la hicieron pasar canuta en la última jornada del Eldense para mantenerlo, ¿eh? Pues yo hice una defensa y más que estaban allí en Elda con el tema de que el momento que captaran al míster, el Eldense caía. Y al final te mantuvieron, pero si es verdad, uno de esos nombres que salió para posible sustitución tuya, firma al año siguiente. Que estaba ya firmado. Que estaba ya firmado. Por eso estaba ya firmé. firmado. Lo que Por pasa eso es que firmé al siguiente. no te quisieron en el momento. De hecho, yo fui Ya te digo testigo el de una nombre. conversación, fui testigo de una conversación kafkiana que fueron presentes los capitanes también, porque los capitanes se posicionaron, fueron drásticos con el presidente. Si se va el míster, descendemos. Claro. Y no solamente, o sea, nos metimos en una sala 8 y digo, si uno levanta la mano y el problema es yo, me voy a hablar. Pero que se levantó David Timor, cogió a uno de la mano y le dijo, vamos al vestuario, si hay uno solo que dice que se va, se va. Pero si no, te vas tú. El presidente dijo, Fernando sigue hasta final de temporada. Claro, si estaba en números. Cuando David Timor te coge de la mano y te dice eso, vamos, y hubo un comentario de, pero es que viene ya, dice, rompe el contrato. Claro, lo rompería Esto en un ahora lo mes y podemos medio, contar, esto ahora lo podemos contar. Y son testigos los propios capitanes. En esa habitación estaba Ortuño, Carlos Hernández, Sergio Ortuño, el otro Ortuño, David Timor, Mar Mateu, Ian Macay, Guille Vallejo, Miguel Núñez, Pedro Capó, Joder, o sea, todos los tuyos que ascendieron contigo. los míos creo que Ale Pernal, los míos y los no míos. Vale. Es decir, Lo tuyo que hiciste con el Castilla. De todos los que los tengo apuntados aquí, todos los que han nombrado son los que ascendieron contigo con el Castilla. Ya. no, pero Timor, Mar Mateu, Sí. es decir, que el sentir es, ¿sabes? Muchas veces es importante reajustar la expectativa. Cuando en la jornada 32 se empieza a hablar de que el Eldense va a conseguir el cuarto ascenso consecutivo, yo me echaba la mano a la cabeza y digo, no, si tenemos junto con el Amorebieta el menor presupuesto de la categoría, porque una cosa es el límite salarial y otro donde tú llegas. Nosotros nos quedamos 1 millón de euros por debajo del límite salarial. En realidad éramos el menor, pero bueno, de los menores afectos numéricos. Y en la jornada 32 te metes a 2 puntos de playoff y empiezan a decir cuarto ascenso. Yo digo, por Dios, estamos generando un monstruo que nos va a venir encima. Y no se trata de ser optimista, sino de ser realista. Es decir, yo siempre digo que entre el optimismo y el pesimismo hay un punto intermedio que es el realismo. Y hay que ser realista y tener siempre una percepción ajustada de la realidad. Al final nosotros no podemos competir con auténticos trenes como los que había ahí arriba. ¿Que el equipo iba a competir bien? Sí. Y luego además añádele que se nos caen 3 jugadores fundamentales. Se nos cae Carlos Hernández por lesión, se nos cae Mario Soberón por lesión, se nos cae Juan Ortuño por lesión. Y el equipo evidentemente queda mermado. Al Málaga tú le has quitado ahora a la Rubia y le has quitado a Dani,
Y decidme si Juanfran no está notando esas dos bajas, porque son dos jugadores diferenciales, como si pierde a Doctor o pierde a... No tenemos ese fondo que nos permitiera. Pero sí es verdad que nosotros tomamos una posición en la que tenemos claro que el objetivo era la permanencia, que estaba muy cerca. Es más, y hubo un momento que a mí me resultaba hasta, entre comillas, cómico, porque digo, si la salvación la hemos estipulado nosotros en 47 puntos con el analista, que no se equivocó. Y estábamos a 3-4 puntos a falta de 7-8 partidos. Iba a llegar porque además había un último enfrentamiento entre dos rivales directos que estaban en descenso que no podían sumar, con lo cual virtualmente iba a ser la penúltima jornada. Afortunadamente conseguimos ganar donde nadie, en Burgos, y conseguimos también ganar en un estadio como el de Elche, que se jugaba playoff, con un gol de David Timor desde 60 metros, que yo no he visto un gol en segunda división así en la vida. Bueno, aquello fue la apoteosis. Entonces, esperamos un año de continuidad, fueron 50 puntos más que meritorios. De hecho, este año el corte se va a quedar en 40 y nosotros con aquel Eldense hicimos 50 puntazos, que son muchos. Y bueno, afortunadamente pues eso, no hubo premio. Hubo un titubeo ahí, si no, y al final el presidente decidió que Fernando Esteves no continuaba. Y con la cabeza alta y con orgullo. Y no me duele decirlo, ¿eh? Yo y esto lo hago público hoy, y porque no lo voy a denunciar, y acaba en un mes, creo, el plazo para denunciarlo, para que veáis mi nivel de compromiso con el Club Deportivo Eldense. Yo tengo una prima de permanencia en la categoría. Yo renuncié a la prima de permanencia por el gesto que había tenido el presidente, ratificarme hasta final de temporada, a cambio de que mi cuerpo técnico, al día 30 de junio, cobrase todo lo que se le adeudaba, incluyendo la prima del año anterior y la última nómina. No veo. Y renuncié lo hago público hoy. Y os puedo decir que da para comprarse un Q5 o un Q7. Y lo hice verbalmente, eso está firmado. Lo hice verbalmente. Joder, Pero así soy yo. Es decir, fui agradecido, y para que no utilizara la excusa económica como un argumento también para tirarme, Fernando Esteves, su nivel de compromiso en el Club Deportivo Eldense era tal que renunció a esa cantidad, que no la voy a decir, pero la podéis imaginar. Y está firmado, ¿eh? Y hasta junio puedo reclamarla, pero no lo voy a hacer porque di mi palabra. No veas. Croc, ¿cuánto vale un Q7? Es que lo vea, tío. Qué cosas trae el fútbol, ¿eh? Pues nada, Fernando, decirte que dicen que el fútbol no tiene memoria. Pues para mí sí tiene memoria tu etapa por aquí, por el Marbella. Como he dicho ya a varios entrenadores y jugadores. Eso de que el fútbol no tiene memoria será para algunos. Sí, sí. A ver, yo creo que en el corto plazo no, pero en el largo plazo sí, uno va dejando huella en los sitios. Lo más bonito por el entrenador es ser un sitio querido por la gente. Yo vi todo lo que tenía en Marbella. Fue un año duro en lo personal para mí. La semana que jugábamos con Jumilla, empatamos 1. Mi padre esa noche tuvo una hemorragia digestiva masiva. Estaba en UCI. Jorge me dijo: ¿qué va a hacer? Digo: tengo que ir al partido, Jorge. Cuando termine, llévame por favor a Granada. Me llevó. Se da una semana en la que estuve subiendo y bajando. No le dije nada absolutamente a ningún jugador. Mi padre estaba esperando que ganase al Cartagena. Ganamos el Cartagena el siguiente domingo para irse en paz. Ganamos el Cartagena. Terminó el partido, nadie lo sabe, me fui a una esquina a llorar. Solamente las personas se dio cuenta. Rompí a llorar como un niño pequeño, y esa persona vino a abrazarme. Bueno, después los capitanes, Jorge lo sabía, le dije que no me dijera nada, por favor. Jorge junto con los capitanes estuvieron en el funeral el martes, y el miércoles reanudamos aquello, y esas son cosas que te marcan porque al final yo creo que también la gente en ese momento en el que nos estábamos cobrando y tal supo valorar toda esa parte humana, y de hecho yo sigo teniendo relación prácticamente con él, con toda aquella plantilla. Digo, con Wilfred, el mes que no me mandó un WhatsApp mandándome un chiste, con Carlos Julio, a ver si, en fin, con Lolo Pavón, con Catena, Corpo Rioja, cada vez que he jugado con ellos, llegado con la camiseta, tomaba tu crío, con Cristian, el padre Cristian vino a agradecerme personalmente, y vino a decirme: si tú te quedas en Marbella, Cristian se queda, no se va a ningún sitio.
siendo juvenil, vino a agradecerme lo que... Son cosas que al final te marcan. En Burgos, Fernando, qué José y yo, importante un José y yo vestuario. salimos también. Al final tú defiendes la honorabilidad, no solo defiendes una profesión, pero la honorabilidad de un club también, eso enaltece. Y tenemos una... Está muy de moda responsabilidad social corporativa, pues sí, la tiene. Y el entrenador tiene que ser imagen de eso y representar también valores, porque los valores generan valor. Y creo que los equipos en los que hemos estado, tanto en Marbella como después en Burgos, donde salimos clamados, los periodistas decían que hacía años que no se coreaba el nombre de un entrenador en el estadio, hasta después en Badajoz, donde quizá la salida fue un poco turbia, pero creo que el tiempo ha dado valor a lo que hicimos, porque aquella plantilla estuvo más de 3 meses y medio sin cobrar y decidieron no piar y no abrir la boca. Y eso es muy fácil de decir ahora. Pero Alex Corredera, Sergi Maestre, Pablo, César Morgado, Tomás, Dani, fueron gente, Jesús Clemente, que dijeron pa'lante y nos la jugamos al ascenso. O posteriormente Elda, donde bueno, se generó algo precioso con la afición. Han sido sitios que se ha construido y por lo menos ese recuerdo queda y esa huella también yo creo que es la que engancha al aficionado. Señor. Bueno, Joder. mister, a no ser que algún compañero tenga alguna preguntita más, le voy a leer la última que nos han dejado en el chat, preguntando que quién ha sido el mejor jugador que usted ha entrenado. Pues te lo voy a decir de verdad. Nino. Antonio Olmedo Nino, central del Loja. Un jugador que podía haber sido futbolista de primera división, y lo digo con la boca grande, pero que le dio importancia a su estudio. Jugó en segunda vez en el 74, cerró carrera en Loja, ahora es Policía Nacional, tiene un cargo directivo. Y yo creo que he sido el mejor jugador que he entrenado. Luego, con talento he tenido mucho y me ha sorprendido. Catena, Corpa, está ahora a un nivel de loco en su cenit casi. Pero yo, como va el Rubio, va a estar jugando hasta los 40, como le digo yo. Digo, ahora han puesto extremo izquierdo y digo, mejor. Luis venía de no jugar y fue una pelea con él porque no quería jugar a pierna cambiada. Hasta que en la jornada 8 que lo digo me dijo, mister, que sí. Digo, Luis, es que das 7 contactos al balón en 3 segundos. Eso no da ni la categoría. Eso en cuanto te vean, lo convencimos. Bueno, yo creo que de todos los jugadores que he tenido, quizás me quedo con él y con otro que fue una apuesta personal y también por lo que representa y cómo es como persona, que es Sergio Ortuño, el mediocentro ahora del Cádiz, que a nivel personal y no teniendo una relación estrecha de amistad como puedo tener con Nino, por ejemplo, o con otros jugadores que he comentado, ha sido un privilegio poder entrenarlo. Pues por mi parte agradecerle que No. haya estado aquí con nosotros esta noche. Creo que ha quedado una charla muy futbolera y sobre todo también muy, muy humana, que creo que en una noche como hoy nos hacía mucha falta, nos ha ayudado a desconectar durante hora y media de la pena, ¿no? De la pena que nos toca vivir no solo hoy, ¿no? Sino porque todavía quedan 3 jornadas por delante y se va a hacer largo y complicado. Pero bueno, que el año que viene seguramente, pues ojalá desde la propiedad pues se prepare ese proyecto que vuelva a ilusionarnos y que vuelva a tener al Marbella donde creo que merece estar, porque yo creo que el Marbella, el día que también se solucione el tema del estadio, debe ser un equipo de primera federación. Hasta entonces, por instalaciones, por abonado, seguiremos siendo pues, un equipo de segunda federación, que es donde nos corresponde. Muchas gracias. A mí me dolió enormemente irme a Marbella, porque es que además, no solamente porque estaba cerca de casa, es que era el sitio. Y con Jorge era muy fácil trabajar, José Mari estaba en la causa, teníamos un grupo espectacular, pero llegó esa decisión. Bueno, yo solo puedo desearle que le salgan bien las cosas al Marbella y al final también un poco el sentido de esta conversación informal es quitar un poco de contenido futbolístico y darle un contenido más humano al fútbol, contar anécdotas, quizá en alguna me he extralimitado y hay cosas evidentemente que no se pueden contar, pero también esa otra parte forma parte del juego y el año que viene empieza otra historia, se recupera la ilusión y
quién sabe, igual dentro de 18 meses tenéis estadio nuevo y un equipo en primera red y a lo mejor donde se abrió la puerta uno vuelve a aparecer, quién sabe. La vida es muy larga, hay sitios que guardas cariño y los que piensas que algún día puede volver. Para mí uno de ellos es Marbella. Justo. Y no lo digo por cumplir, lo digo por cómo me habéis tratado y por la relación de amistad que sigo teniendo con mucha gente de Marbella. Es verdad que voy poco por allí, pero todavía hay mucha gente que me escribe. Yo Fernando, decirte, que venir porque tienes que recoger la jarra del programa, así que sí, ya visita obligada. Y Ya. sobre todo, beberme la cerveza, que es lo que me gusta. Exacto. Además, mira, justo dado tu pasado unido, ¿no?, a Marbella y el Dense, justo el Dense es un buen espejo donde el Marbella debería de mirarse en esta situación. El Dense pierde aquí un ascenso y, sin embargo, alcanza la segunda división antes que nosotros. Con lo cual, el fútbol mira la de vueltas que puede dar. En 3-4 temporadas nunca se sabe lo que puede pasar. Eso sí, hay que sentar unas bases positivas o al menos una estructura firme y potente desde ya. Voy a contar la historia y termino con Elda. Cuando llega Elda, no se veía ni la camiseta del equipo por la calle. Entrada contra la Morevieta, octava jornada de liga, 850 y tantos espectadores. Vale. Un año después, contra la Morevieta en segunda división, en el campo había más de 4.800 personas. Fue algo parecido que hicimos en Marbella. Y no hay niño que no vea por la calle con una camiseta del Club Deportivo Eldense. Y eso, afortunadamente, ese sentimiento se generó. Y eso es lo bonito de este deporte. Que, de hecho, el lema del Fondo Norte, que ahora han delegado un poco en nuestro grupo, era de abuelo a nieto, porque había una generación perdida. Yo creo que la recuperamos. Ojalá Marbella no tarde una generación en recuperar esa categoría y pueda vivir eso, porque estoy poniendo el ejemplo de que a veces en 12 meses pueden cambiar las cosas de una manera tan radical. Pero tiene que haber un buen proyecto. no, nada. Yo Pues nada. decirte, Fernando, que muchas gracias. Tú sabes que para mí eres de mi ídolo en el banquillo, en el top 1. Tengo unos cuantos, pero tú sabes, yo defensa ultranza tuya, pues ya lo conoces. Y ya Hay que te estar digo, con yo, Juanfran. Hay que estar con Juanfran. sí, bueno, Juanfran es otro fenómeno. Hay alguna vez que otra, algún machaqueo, pero la verdad que ese tándem, ves Juanfran en varios equipos, pues oye, mira quién iba a decir que al final, oye, que esa frase la dijiste aquí mucho y se quedó, el tema de venir del barro, donde nadie te regala nada y a base de curro, de trabajo, pues te haces un camino. Y el camino, pues ahí está. Como esto va a quedar grabado, Sí. vale. Yo he pasado por todas las categorías de fútbol nacional, todas, todas. Jugador, entrenador, por todas. He ascendido en todas. Yo siempre he ido diciendo, me quedan 3 ascensos, me quedan 2 ascensos, ya solo me queda uno. Y seguiré insistiendo. Por lo menos que mi epitafio ponga, hizo todo lo que pudo. Me queda solo uno. Y llevo con la frase de me quedan 3, ya solo me queda uno. Y Ese lo celebraremos aquí en Marbella. Y llegará. Y soy Dani, tóxico. Dani Manuel. Yo solo quiero decirle que a las personas buenas le pasan cosas buenas. Y estoy seguro que a usted todavía le siguen esperando cosas muy buenas. Y prueba de ello es que, mira, aquí en el chat, incluso, mira, esta noche tenemos gente de Elda, hay un par de aficionados por aquí del Eldense, que les dejan palabras bonitas y... Déselo, si no lo está viendo el míster, déselo. Si no está bueno, se puede echar, pero bueno, hay aquí un par de aficionados del Eldense, Moisés Arena, qué grande eres, míster, Agua Deportivo. Poco se valora en Elda lo que hiciste, es un grande. Y también Chris Forgón, leyenda del Club Deportivo Eldense. O sea que tanto, bueno, Sí, que ha dicho, Eldense, saludos al gran Metge. No sé yo. ¿Quién es Medge? Sí, Medger, es que Medger creo que es médico en valenciano y cada vez que ganaba un equipo salía como un GIF, un emoticono de vacunando al equipo. El Medge que vacuna, el médico que vacuna. Vacunando. Y entonces me quedé con el Medge y la vacuna. Y claro, yo creo que no entendía el valenciano, no entendía la broma, pero era un poco eso. Íbamos vacunando a todo el mundo. Porque ten en cuenta que nosotros éramos un equipo recién ascendido y de perfil, entre comillas, bajo, entre comillas. No éramos candidatos a ese ascenso donde está Castellón, Murcia, etcétera. Claro, pero íbamos vacunando a muchos equipos.
Bueno, mister, lo de Meje, claro, es como en Sevilla, como se dice pistola en Sevilla, ¿no? Mi arma, ¿sabes? Supongo. Pero en fin. Bueno, y decirte que las puertas de la cervecita las tienes siempre abiertas para cuando quieras y a ver si nos vemos por aquí por Marbella. Y ya está. Y decirte que el Q7 está a partir de 80.000 euros. Madre mía. Lo has clavado. Lo has clavado. Saludos, mister, desde la Peña El Hierro. Además, en el centro del clavo. Joder, tío. Clavado. Dani Grande, tiene mister. ese don. Dani es Grande, tesorero, tío. mía. Fernando, que le dejan por aquí también, Erico, mister, un abrazo de toda la Peña del Hierro. Buah, Anda. un abrazo a Don Salvador. Bueno. Es el presidente, o era el presidente, y me entiendo seguirá siendo, aparte de los buenos amigos que dejé allí. Bueno, aprovecho, ya que hay gente de Elda, oye, ya se acabó, ¿vale? O sea, cero rivalidad con nosotros. Nosotros no tenemos. Las facturas están cobradas ya, ¿eh? Ya están Ya. cobradas las facturas, estamos en paz. De verdad, nosotros no tenemos ninguna animadversión hacia ustedes. Ustedes hicisteis el partido que tenéis que hacer con lo que estáis jugando y a ganar los 3 puntos y ya está. Es más, mira ahí, mira ahí esa camisetita del profe Amaro. Que mucha suerte en lo que os resta de temporada. Ojalá... No me la quería dar el utillero, ¿eh? Juan, ya aprovecho. Él es el tercer mejor utillero que he tenido. El tercer Juan. El cabrón no me quería dar la camiseta. Que me dé la camiseta, que no, tío. Que me la des, que vamos a cambiar de marca el año que viene. Digo, que es un compromiso que tengo. Pues, al final cedió, pero me costó con Juanito. El tercer mejor utillero que he tenido. Joder, grande Juan. Hablo del Juan de Elda. Sí, por eso digo. El otro tercero, de Nike claro, a Uber. Juan es Juan el tercero. Está Juan primero, Juan segundo y Juan el tercero. Juan primero. Hay dos delante de él, pero bueno, es el tercer mejor utillero que he tenido en mi carrera futbolística. Y el cuarto, Manu. Y el cuarto. Bueno, mister, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Os debo una visita cuando vaya por allí. La Jarra. Y Jarrita. La Jarra. Sí, porque esta alguna vez viendo partido, pero un poco incógnito para no formar mucho ruido. Pero bueno, cuando vaya por allí quedaremos. Aparte tengo una visita pendiente con José, que ahora vuelve y el año pasado quedó en el aire. Este año se lo prometí porque, entre otras cosas, tengo que ver a los críos que hace una eternidad no los veo. Vale. Nosotros le cambiamos la jarra por cualquier camiseta que usted quiera para después sortearla aquí entre los seguidores de nuestro canal. Que se lleven... Yo la jarra la quiero, ¿no? La jarra no es regalo. No, la jarra es suya. La jarra es suya. La jarra es suya. Ahora nosotros la cambiamos por una camiseta. El peaje. No sé si tengo alguna, porque mi hijo las coge todas. Ya me imagino. O un polito de la Seguridad Social, ya está. Del SAL alguno todavía de la pandemia dura, ¿eh? Que ahí sí que es verdad que no regalan ni la hora. Bueno. Pues nada, mister. Un placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias por la invitación. Buenas noches. Chao. Mira, hay un mensajito de Aitor. Hola familia, no he querido interrumpir, sé que es un momento duro para todos vosotros, pero quiero mandaros todo el ánimo y el apoyo de que pronto volveréis a vivir mucha alegría como las que ya vivimos y disculpas por la parte que me toca. Ya sabéis que aquí tendréis siempre un aficionado y un amigo más. Os quiero familia. Madre mía. Estoy para llorar, ¿eh? O sea, no hagáis estas cosas que estoy para llorar. No se esconde, Aitor nunca se ha escondido. Hay una palabra que dice disculpa, ¿vale? O sea, siéndote otro club ahora mismo, sabes lo que ha pasado, ¿sabes? Y oye, igual que Jorge, ¿no? Estamos hablando de capitanes del equipo que le duele y que no se le caen los anillos por salir, se ha hinchado aquí en un programa como el que hacemos nosotros para saber que la situación pues ha sido, es y será dolorosa. Así que de aquí, Aitor, ya te lo he dicho en privado,
que después el destino es muy caprichoso. El año que viene pues se cruzarán nuestros caminos, pero en el césped rivales, pero fuera de él, tú sabes que aquí está tu casa, tú sabes que aquí tienes a gente que te quiere, que os quiere, ¿vale? Y nada, tío, a desconectar por tu parte y a pegarle nueva temporada cuando toque ya prepararse y ya está, tío, esto es el fútbol. Me quedo con ese mensaje de Jotrugo. Vaya tela, ¿eh? El truco, uff, la ha clavado, ¿eh? Yo creo que ese mensaje, vamos, es el. Desde luego los que estamos aquí cada lunes, tanto los que estáis en el chat como los cuatro que estamos aquí, creo que ese mensaje nos representa muy bien a todos. Lo he Yo dicho es que ya, luto. El luto pasa. Lo único bueno que tienen los lutos es que en algún momento se termina. El problema es que el nuestro se va a alargar 3 jornadas más. 3 jornadas que se van a hacer muy largas. Yo no sé cómo estáis vosotros de ánimo para ir al próximo partido a la Dama de Noche. Yo a día de hoy, sinceramente, no quiero ir. No quiero ir porque no tengo ilusión por estar allí. No tengo. O sea, al final no tengo ganas de ir con mis hijas allí este próximo fin de semana. Tiene No significa que no apoye al equipo. O sea, sigo apoyando a mi club, por supuesto. Pero ahora mismo, bueno, pues hay personas que necesitan gritar, hay personas que necesitan llorar, hay personas que necesitan. Cada uno lo vive de una manera. Todas son válidas, ¿eh? Ojo, yo con esto también quiero decirlo a todos los aficionados de Morella. Todas son válidas, ¿eh? El que necesite gritar, que grite. Mientras no se cague en la madre de nadie ni falta el respeto, pues que haga lo que necesite hacer. El que. Mi amigo Dani. El que necesite algo como lo que está haciendo Daniel, que lo haga. El que necesite llorar, que lo haga. El que necesite pedir explicaciones, exigir responsabilidades, ir a la cara, como digo siempre, con respeto, pero a pedir explicaciones, que lo haga. ¿Pero a quién? ¿A quién le pide explicaciones, Manolo? ¿A quién? Hombre, claro, es que ese es el gran problema. El Claro. sanluqueño ha sacado ya un comunicado sobre el descenso. Lo ha sacado esta mañana, si no me equivoco. Pues la Brada también la saca. ¿Eh? El Fuenlabrada también. El Fuenlabrada también. Nosotros no. Nosotros no. He leído He leído uno de la Peña Los 13. He leído uno de la Peña Tito Manolo. Los dos me parecen dos comunicados muy, Brutal. muy Brutales. acertados también. Muy acertados. Que creo que es lo que tienen que hacer las peñas. Porque al final, si son representativas de la afición, pues que salgan a representarnos ahora, ¿no? A los aficionados. No te digo, cada una representa a un grupo, pero es que son grupos importantes. Entonces, me parece muy correcto que los dos comunicados que han sacado, estoy seguro que en los próximos días veremos comunicados de algunas peñas más. Me sorprende un poco, a lo mejor, si no lo viera, por ejemplo, de la gran animación, me sorprendería que no hubiera nada. Yo creo que precisamente los chavales que más se parten la voz durante todo el año, también, pues, que menos, ¿no? Que expongan cómo se sienten ante una situación como esta, porque se trata de eso. No se trata de. Los comunicados es decir, oye, señores, que a mí esto me duele. ¿Qué vais a hacer? Es que no sabemos nada. Por favor, contadnos algo. Porque eso es lo que digo, es que esto es un luto. Y cuando tú tienes un luto, tú quieres abrazar a un amigo, tú quieres preguntarle a un familiar, tú quieres incluso vas al médico y decirle por qué, explíqueme usted por qué ha pasado esto, por qué he perdido yo a mi tío, por qué he perdido yo a mi abuela, por qué he perdido yo a mi padre, explíquemelo. Y cuando te lo explica el médico, pues te quedas tranquilo, te vale y tienes esa sensación de entiendo, esto es ley de vida. Pues en el fútbol un descenso a veces es ley de vida. Pero tiene que salir el médico a explicar qué ha pasado. Claro.
Me quedo ahí con lo que ha puesto Juanma, que igual no se han enterado que hemos descendido, como, Sí, se han enterado, Dani. como están más pendientes al lápiz Ya, que a los sentimientos, ¿no? De los aficionados. Y luego decir que cada uno es libre de expresarse como quiera, pero vamos a señalar antes a la propiedad sí, que a los jugadores. Que aquí hay jugadores que llevan 3 meses, ¿sabes? Y no tienen culpa. pues sí. Yo, como bien has dicho, Dani, cada uno es libre de expresar lo que quiera y como quiera. Yo voy a expresarme como quiero y como siento yo. O sea, yo, por ejemplo, lo que decías tú, Manolo, tú no sé si vas a ir el domingo que viene a la Dama. Yo sí voy a ir. Voy a ir y quiero ir, pero no sé sinceramente qué me voy a encontrar ahí. No tengo ni idea por dónde puede estar. O sea, no tengo, es que de verdad no tengo ni idea de si me va a sorprender para bien, para mal. No sé qué espero tampoco. O sea, Pero va a voy a ir. encontrar lo mismo de siempre, Manu. Claro, sí, pero hoy no sé si la gente pues no va a querer hacer sangre de primera hora y habrá palma, no sé si habrá pitos de primera hora, no tengo ni idea. Yo lo que quiero decir es que pasadas ya 24 horas del descenso, que se sabía a todas luces que iba a caer, si el club no ha tenido la poca vergüenza, porque esto es de poca vergüenza, de no sacar un mísero comunicado, pues, yo no espero nada. Yo lo único que espero de verdad es que saquen un comunicado diciendo que hayan vendido el club. Es lo único que a mí me aliviaría o que me haría la pena más llevadera sería ver un comunicado del club mañana mismo y decir, hemos vendido el club. Es lo único que ahora mismo a mí me calmaría. A mí no, Manu. Pues a mí sí. A mí no. Yo creo que el Marbella, bajo otra propiedad, no creo que estuviera mejor económicamente. Lo que pasa que sí creo que esta propiedad, y espero, haya aprendido de una vez que ellos, las cabezas pensantes, no tienen ni idea de la gestión deportiva de un club. Porque son ya varios descensos los que se han vivido. El año pasado no se vivió un descenso porque se nos apareció San Bernabé, o la Virgen, o cualquiera de los santos o dioses, los que creáis, el que sea, me da igual. Pero no se acierta. Las personas que deciden qué jugadores vienen aquí, qué entrenadores vienen aquí, dónde se entrena, cómo se prepara un documento para solicitar una concesión para hacer un estadio, pues todo mal, porque llevamos 5 años sin estadio, porque llevamos 2 temporadas donde sabíamos que íbamos a terminar en segunda federación, donde han pasado 6 entrenadores en 2 años, ¿no? Perdón, 5. 5 entrenadores en 2 años. Por favor, echarse a un lado. O sea, no sigáis creyendo que sabéis, porque no sabéis. O sea, los datos están ahí. Las pruebas están ahí. No habéis acertado y no es la primera vez. Lo que no te puedes agarrar a los aciertos, porque hasta un reloj roto acierta la hora una vez al día. Pero tú tienes que hacer la de fallos y la de errores que se llevan. Y cuando tú llevas tantos fallos y tantos errores, pues échate a un lado. Contrata a personas en las que confíe y que esa persona se encargue de la dirección deportiva de este equipo. Pero dejadlo. Y si se estrella esa persona, pues se estrella esa persona. Pero dejadlo. Lo ha dicho antes Tevez. Lo dijo Calderón la semana pasada. Lo dice cualquier entrenador de fútbol, que lo que más falta hace es continuidad, que lo que más hace falta es que sea una sola la persona la que piense primero cuál es el proyecto que se quiere, qué proyecto deportivo se quiere, y esa persona se encarga de buscar las piezas y de traerlas. Luego es fútbol, puede salir bien o puede salir mal, pero todos hemos visto aquí a inicio de temporada que decíamos,
Sí, por nombre la plantilla parece que está mejor, pero después decías, coño, es que nada más tenemos a Alex Martínez de lateral izquierdo. Nada más. No, pero puede jugar Topper, no, pero puede jugar Erne. No, no, no son laterales izquierdos. No lo son. Después venían los entrenadores, los muchachos aquí o en rueda de prensa y decían, estoy muy contento porque, no, pero yo tengo jugadores polivalentes y eso me da tranquilidad. No es la realidad, eso no es lo que quiere un entrenador. Lo que pasa es que no va a salir a una rueda de prensa a decir, no me han traído los jugadores que yo quería, no me han dejado que se queden los jugadores que yo quería que se quedaran, me han traído gente que yo no he pedido y me lo tengo que comer con papas y lo tengo que poner de titular. Eso no va a salir ningún entrenador a decirlo en una rueda de prensa. Ninguno. Pero lo sabemos. Vamos a quitarnos... Yo el mensaje dejo truco. Vamos a quitarnos las caretas. ¿Se han tomado decisiones? Sí. ¿Acertada alguna? No. No pasa nada. Usted, el que ha tomado esas decisiones, usted no sirve. No sirve para eso. Ya está. No pasa nada. Servirá para otras cosas. Se le dará muy bien, pues, charlar en el palco con no sé quién y conseguir que... no que sé, lo que sea. Lo que sea, porque el fútbol, al final, el fútbol tiene muchas cosas por detrás que los aficionados no vemos. ¿Se le dará bien? Pues dedíquese a eso. Pero está claro que no se conoce la categoría, no se conoce la primera federación, igual que no se conocía en su momento la segunda vez. Ay, Dios. Ya me he alterado yo, ¿verdad? Mario, di Bueno. algo, porque estamos calladitos, Mario. Mm. La verdad que es que parece que ha tenido que consumarse la catástrofe para, no para sacar lo peor de nosotros, porque yo creo que nosotros, creo, y que nos corrijan los que nos han estado siguiendo este tiempo, creo que hemos podido ser eh, lo más correctos posible, lo más respetuosos y educados. Yo, como siempre digo, con eso se va a todas partes. Y bueno, lo único que desde aquí se ha pedido y ahora mismo se pide es al aficionado, en vez de cabrearlo más de lo que ya está, simplemente lo que han hecho otros clubes, salir con un comunicado, pedir disculpas. Mira, estaba mirando ahora mismo aquellos clubes que no han conseguido objetivos, por ejemplo. Ahora estaba viendo a Alex Bernal con el Recreativo, ¿no? Ha sacado en cuerpo y alma a todo su sentir, pidiendo disculpas a toda la afición del Recreativo y ya está, como jugador y partícipe, como un jugador, pues claro, que era un estandarte para conseguir al Recreativo llevarlo y aquí en Marbella, pues, oye, que se han equivocado, que no se han tomado las decisiones correctas, que se estaba viendo desde hace tiempo que esto iba a naufragar y el año pasado nos libramos con un golpe de suerte, llámenlo como quieran, y nos dieron una vida extra más en primera red, pero a ver, es que podemos hacer un balance de lo que es la vida de los dirigentes aquí en Marbella y sí, cada uno puede hacer la lectura como quiera y en su parte positiva que le convenga, pero es verdad que los ascensos, pues, y ese maldito lema de Soñemos en Grande, el objetivo primordial era llevar al Marbella, en principio, al fútbol profesional, pues hay que bajar el listón, ser más humilde y tener unos objetivos reales. Lo ha dicho Esteve antes, entre el positivismo y el negativismo, el término medio es la realidad. La realidad. Y en Marbella, lo hemos estado diciendo cuando estábamos con el programa en la primera temporada, el proyecto deportivo iba más rápido que lo institucional. Y hay unas carencias donde no pueden. Parece que es que ahora hay que volver a sacar el látigo y volver ahora. Si el Marbella estuviese ahora disputando para un playoff, de eso no se estaba hablando nada, nada. Pues sí, porque no dejaría de ser que un equipo que te podía estar optando a un playoff se ha tenido que ir a entrenar al quinto carajo. Lo vuelvo a decir, lo dice una persona ajena al club. Ha estado con nosotros en la entrevista, lo dijo Calderón la semana pasada. Infraestructuras, comodidades donde el grupo se sienta bien, tenga las mejores condiciones para desarrollar su trabajo, ¿vale? Y después, cuando la
la cosa no vaya bien, pues estos son escalafones. En la parte de arriba, tener a un representante, a dos representantes, donde te diga, señores, nos estamos equivocando. Pedimos perdón, lo vamos a intentar remediar. Estas van a ser las soluciones. No aseguramos que tengamos el éxito, en este caso de la salvación, pero vamos a luchar. Palabras que a lo mejor el aficionado necesita escuchar, a que después el aficionado sepa, oye, nos vamos al abismo. Pero eso ha faltado ahora mismo. Ese mensaje por parte del club, de verdad, tanto ha costado, tanto cuesta un comunicado, me da igual ya quien sea, me da igual quien sea, pero que lo firme el Marbella Fútbol Club, quien sea, pero por lo menos dirigirse a la afición, una afición que ha terminado quemada, rota, que ha visto cada jornada, a excepción de hace un mes o ese paréntesis que parecía que iba a llegar, pero esto era irremediable, el desenlace era el que iba a ser. Manolo creo que lo clavó, era jornada 34, jornada 35. Jornada 34, jornada 35. Y clubes que se mueven rápido. Manu lo ha dicho, el Fuenla. Manolo lo ha dicho el saluqueño. Club que saben que lo han hecho mal y oye, pues bueno, han cogido, han hecho un comunicado, te puede bastar, te puedes conformar, no te puede ser suficiente. Y aquí estamos, después de 24 horas, ¿no? De segunda red y no aparece ningún mensaje. Yo lo único que pido, de verdad, si hay un desgaste total, una desgana, en hacer público lo que tengáis que hacer público y ya está. Mira, estas son las directrices que va a tomar el club a partir de tal fecha o algo, tales personas, tal grupo, tal lo que sea, coger riendas, lo que sea. Pero yo creo que una mínima explicación a la afición del Marbella Fútbol Club, yo creo que se merece. Yo creo que se merece. ¿Vale? Ya están ellos, lo hemos reclamado durante varios programas este año y caso omiso. Entonces, yo la esperanza de que vayan a remitir un mensaje, pues la verdad, me voy a quedar igual. Me voy a quedar igual porque no lo espero. No lo espero. Y si cae, bienvenido sea, porque creo que es la responsabilidad de llevar un club deportivo, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Y ahora mismo el Marbella está en un momento malo y veremos si ese momento malo el año que viene, según veamos cómo se va desarrollando todo, acaba aquí o te haces otro caso que lo llevamos diciendo de la Balona el año pasado. Ahí tenemos el Fuenlabrada, rival nuestro el año pasado, ¿verdad? En primera red, pues para tercera red, ¿vale? Entonces, pues tenemos una Extremadura donde se apuesta de verdad, 4 ascensos, en 4 años, en Extremadura, 4 ascensos en 4 años. Que sí, que al final muchas veces nos dicen tenemos fútbol en Marbella porque ha venido gente a palmar pasta. ¿Vale? Que sí, que con cada uno el que tenga el dinero lo pueda invertir donde quiera. Pues oye, que sí. Y yo no digo lo contrario. Que a lo mejor no hubiese inversores, el Marbella estaba en división de honor, tercera red, pues también lo hemos dicho alguna vez aquí. Si es que a lo mejor después el sitio natural del Marbella Fútbol Club es la categoría de segunda red o tercera red. Pero que cuando se coge una gestión hay que estar para lo bueno y para lo malo. O sea, no siempre va a ser bueno, tampoco todo tiene que ser malo. Y a lo mejor hay que resaltar muchas veces cuando lo malo es cuando se pide las mayores explicaciones, que cuando todo va bien, y eso se dice mucho, cuando todo va bien, aquí nadie se queja, nada, vamos para adelante. Pero bueno, es que llevamos ya te digo, con varias de estas temporadas, pese a ese ascenso en segunda red en Logroño, que hay lagunas, que hay lagunas. ¿Que salen a relucir cuando va la cosa como ahora? Pues oye, que a lo mejor sí, a lo mejor sí no, sí. Y ya está, yo creo que no pedimos tanto, creo que no pedimos tanto, ¿vale? Entonces, pues, no sé qué más pedir o decir dentro de lo que ahora mismo se nos viene. 3 jornadas, como ha dicho Manolo, había estado hablando de la asistencia a la dama. Yo sí voy a ir a la dama. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta mi equipo, me gusta mi escudo, me gusta llevar mi camiseta
y no tiene por qué como, hacerte menor, ¿no? Mm, a aquellos jugadores o de la plantilla. Dani le acaba de decir, señores, no olvidéis que de la plantilla hay X jugadores que llevan aquí 3, 4 meses. Pues ya está, ya después está en el pesar de cada uno. Tenéis a Jorge, tenéis a Aitor. Gente, pues, que, oye, que le ha dolido, que le duele la situación. Tampoco estoy pidiendo que al unísono salga cada uno de los jugadores de la plantilla para expresar sus sentimientos, ¿no? Pero bueno, ya está. Esto lo hemos dicho antes de esto es fútbol, es fútbol y yo creo que en Marbella pues se repondrá. Esto ya lo hemos vivido aquí en la ciudad, desde los tiempos del Atlético de Marbella, con la Unión Deportiva Marbella y el Marbella Fútbol Club, ¿vale? Entonces, pues hay que saber cuál es el momento y estar, como digo yo, unidos en los peores momentos, ¿no? Así que yo, por mi parte, de alegatos ya y de decir más cosas, la verdad es que no me sale nada más. Un cabreo, ayer con el 2-0 dejé de ver el partido, lo digo abiertamente, no pasa nada porque dolía mucho. Es como ha dicho Fernando, era virtual, eran dos equipos con dinámicas, pues ya la vemos, y que se iba a materializar, pero claro, tú nunca lo quieres creer. Aquí siempre hemos estado ahí easy, easy. Pues la verdad que el easy ya, nada. Estos 3 partidos, ¿qué esperamos del equipo? Digo, sigo pidiendo lo mismo. Profesionalismo, lucha y, Y primas. y no terminar humillado. Y no terminar humillado. Y ahora ya, sabiendo que la categoría cuando tú salgas el próximo domingo a las 12 contra el Torremeño es equipo de segunda red. Y el otro equipo, por ejemplo, que viene jugándose una permanencia, ¿eh? Yo no estoy diciendo que regalen ni nada, pero por lo menos los que vayamos a ver el partido, que veamos que, oye, es complicado, pero el objetivo ya está muerto, pero no sé, un poco de amor propio y, y nada más, la verdad, nada más. Yo por mi parte ni reproche ni nada, lo vuelvo a decir, son temporadas que salen, haya cada cual el que haya podido dar todo lo que haya tenido dentro para salvar la situación y el que no, pues nada, en Marbella no acaba el fútbol, ¿sabes? Y unos llegan, otros se van. Pero ¿quién queda? Nosotros. Así que yo por mi parte, se acabó. Buenas noches. Pues yo antes de despedirnos, me gustaría leer un mensaje que dejaron ayer en el perfil del Marbella, la última comunicación del Marbella en redes sociales, ¿no? Que es el final del partido. JM Navas le contesta, dice, nos quitaste el color, o sea, nos quitaste el escudo a color. Me suena, ¿Te suena, no? me suena. JM Nava me suena. Te suena un poquito, ¿no? Sí. 1, nos quitasteis el escudo a color. 2, nos quitasteis el himno de Juan de Lola y Francis Moya. 3, antes de llegar ustedes teníamos un estadio, ahora no tenemos estadio. 4, estamos en una categoría más baja que donde cogisteis el club, sufriendo 2 años. Sufriendo dos, pues, me imagino que los dos descensos en un año, imagino, ¿qué quiere decir? 5, salieron capitanes del Marbella por la puerta de atrás. 6, vendéis ilusiones falsas para vuestros beneficios. Dejar ya el Marbella Fútbol Club a otro nuevo inversor. Creo que vuestra etapa en el Marbella Fútbol Club ha llegado a su final y gracias por las pocas alegrías como la de Logroño. Totalmente, Yo creo que ese mensaje totalmente con Juan. tiene tantos factos, este mensaje, que es que podríamos estar horas y horas y horas dándole la razón a Juan. Es Juan. que desde las primeras palabras hasta las No últimas. es Juan. Bueno, JM, Juanma, Juanmi. Juanmi. Es que desde la primera frase hasta la última dice la realidad.
Y es que yo haría eso, yo vendería el club. Porque mira, por mucho que hablamos, por mucho que vamos a decir, la política de ellos no la vamos a cambiar. Estamos pidiendo un comunicado, estamos pidiendo, pero es que no lo van a hacer. Es que eso lo tenía que, es el primero que tiene que mandar un comunicado es el club y no los aficionados o los jugadores. Y no le vamos a cambiar la política a ellos. Aunque manden un comunicado, aunque hagan el estadio, si no nos gusta su política. ¿A quién le gusta su política? Sabemos que tiene perritos aquí en Marbella, claro que tiene perritos. Y lo sabemos. Pero yo no sé si los perritos le dan una chuche o no sé lo que le da. Porque yo creo que la política esta no le gusta a nadie. A nadie. No han sido claros nunca. Nunca. Pues sí, es que ya te digo, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No tengo nada más que añadir. No tengo nada más que añadir. Hay un par de mensajes brutales, ¿eh? De hecho, Jotrugo me está diciendo que lea el suyo, pero no lo encuentro por ningún lado. No sé a qué mensaje se refiere. Si me pasáis el enlace, lo leo, yo no tengo ningún problema, vamos. Pero hay mensajes muy bestias, ¿eh? A ver, voy a leer los que se puedan leer, ¿vale? Que hay algunos que no se podrá leer. El de Otrugo. ¿El de Jotrugo no se puede ¿Qué? leer? Que no sé, no encuentro. A ver. La verdad, pasarme el enlace que no lo... ¿Citado o respuesta al tuit? No, véalo, véalo, véalo. Señores, 12 menos 20 de la noche. Yo sé que hay muchas ganas de desahogar. Pero como empecemos por ahí, nos va a dar la 1 de la mañana. No, sí. Así Eh, que mañana hay que trabajar. El lunes que viene vamos a tener una nueva oportunidad de hacer terapia de grupo. Eso es mira, lo bueno que podéis tener es que sepáis que vamos a estar aquí, desde luego nosotros, 3 semanas más haciendo el programa para ustedes, para que vengamos y digamos lo que necesitemos decir y lo que a lo mejor en otros sitios no podemos decir. Que lo digamos aquí, que queda en esta familia y que estamos unidos. Porque tenemos que estarlo, ¿vale? Que ahora es el momento de estar todos a una y a pensar ya en la próxima temporada. Pues sí, está claro. No, ahora mismo no hay otra. aquí se quedan los que estamos aquí. Aquí estamos, los que están de paso, están de paso. Cuando ya no estén, pues nosotros nos quedamos aquí en Marbella y ya está. Y a remar todos juntos. Mira, dice Joana, ahora queda lo importante. ¿Cuánto es la moraga de la cervecita marbellera? Dani, tú que eres el concejal de fiesta, tú que... Pues yo ahora no estoy yo para Moraga, tío. Y Jonah tiene 7 moragas ya este verano. Pon fecha, Jonas. Tú que tienes muchas moragas, pon fecha de cuando tienes libre. Que, por cierto, nos están dejando un mensaje en el Twitter de la cervecita. Varios aficionados del Lense que muy top la entrevista a Fernando y que dónde pueden verla los que no la han podido ver. Mañana subimos el programa a YouTube, ¿no? Pues entiendo que hoy lo estamos emitiendo por YouTube, ¿no, Manolo? No. No, No, mañana a mediodía. No, o sea, a mediodía. Mañana por la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde. Vale. Todo el que ve la cervecita le gusta, menos algunos, tío. Vale. Hay pocos, ¿eh? Hay pocos que no les gusta la cervecita. No se puede gustar a todo el mundo, Dani, también hay que contar con eso. No, ya. Que Así. digan los motivos, tío. ¿Qué vamos a hacer? Pero digo, Dani, yo te quiero mucho. Y la mayoría de la gente que conozco te quiere mucho. Pero tú sabes que hay alguno que no te quiere. Pues lo mismo, Pero me gustaría saber, pues lo pero me mismo, gustaría saber por qué, tío. lo mismo pasa con la cervecita. Pues ¿por qué? Pues porque... Porque... Pues bueno, pues mira, Dani, pues no me gusta esto y esto porque esto y ya está. Y fuera. no tenemos que pedir nosotros explicaciones a nadie. Al que le guste lo que hacemos, bien.
Al que no le guste, pues tiene otras opciones. Ya está. Para ver, tiene otras opciones para informarse, tiene otras opciones para hablar del Marbella, tiene muchas otras opciones, por suerte. ¿A quién le gusta la más tostada, tío? Claro. Nosotros somos una opción más. Que vamos a intentar siempre estar ahí para lo que necesitéis. Que vamos a intentar siempre mejorar. Que si os acercáis y nos decís, oye, pues yo esto lo haría de otra manera. Oye, pues a mí me gusta más cuando hacéis esto. Pues a mí no me gusta cuando hacéis esto otro. Vamos a escuchar y vamos a intentar siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. Lo apuntamos. Claro. Bueno, botón de sugerencia. Pero bueno, no me liéis más, que son las 12 menos cuarto de la noche, señores. Bueno, Buenas noches. buenas noches a todos y ánimo. Mucho ánimo. Que nos hace mucha falta. Buenas noches. Nos Señores, vemos el domingo en la Dama, si Dios quiere. Y nos vemos el lunes que viene aquí en la cervecita. Chao, semana. Llevas el nombre de Marbella, reina de la Costa del Sol. El blanco tienes por bandera, sol y mar llevas en tu corazón. Niños y mayores van a verte, siempre con la misma ilusión. Cada domingo junto a Marbella, te lo canta y te lo dice tu afición. Marbella siempre contigo, animando cada partido. El estadio animando de corazón. Marbella, y aquí tu gente, te cantamos contigo a muerte. Disfrutamos y sufrimos, equipo y afición.